Crossover llevando a Madara de Demon Slayer 196, 210. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 196. Señor Aizen. Luther Ben, aturdido, observó la figura fugaz frente a él y confundió a Zanji con Aizen. Disculpe, no soy el presidente Aizen, soy su asistente. En otras palabras, Luther Ben, también soy su superior. Bien hecho, ha sido difícil luchar contra ellos hasta ahora, pero explicarle tus habilidades con detalle al enemigo durante la batalla fue una tontería. Zanji flotaba en el aire, de espaldas a Luther Ben. En ese momento, Chad miró fijamente a Yami, quien se levantaba del suelo y negaba con la cabeza, y lo reconoció de inmediato. Este tipo es, Yami. ¿Yami? ¿El espada que mencionó el capitán Itsugaya? Renji Abara y sintió que la presión aumentaba. Originalmente, solo había un líder, Luther Ben, pero ahora ha aparecido otro espada. Y Zanji también está atado. Sí, luché contra este tipo una vez en el mundo humano. Era un hombre corpulento entonces, pero no hay razón para que se vea así ahora, explicó Chad. ¿Quieres decir que su tamaño cambió? ¿Cómo es posible? ¿Crees que está en la pubertad? Y eso no importa, ¿verdad? Puedo aceptar ser una espada, pero ese tipo también está aquí, dijo Renji, apretando aún más la empuñadura de su espada. No, las proporciones están mal, ¿y ese Shinigami es realmente fuerte? ¿Pareces nervioso?, preguntó Chad, mirando de reojo. ¿Fuerte? No, la fuerza no importa, este tipo es demasiado astuto. Renji miró a Zanji, quien parecía estar hablando con Luther Ben, quien asentía ocasionalmente con la cabeza gacha. Zanji estaba satisfecho. Como Zanji lo había salvado, y su ropa era muy similar a la del capitán Aizen, no tenía dudas sobre Zanji. Pero Yami era diferente. Como espada, representaba la ira, y Yami estaba furioso. Si no fuera calvo, ya habría explotado. Maldito sea ese bastardo con gafas y ese tipo que dice tonterías. Yo, nunca te perdonaré. Rugió Yami, extendiendo un aura violenta, haciendo volar arena y piedras. Justo entonces, un rayo de luz negro y rojo apareció en el cielo, descendiendo directamente desde lo alto, emitiendo una asombrosa fluctuación de presión espiritual. ¿Qué ocurre esta vez? Viene de lo alto del cielo. Esta serie de cambios irritó mucho a Renji. Esta presión espiritual, Ichigo, el rostro de Rukia mostró preocupación. Rukia conocía muy bien la presión espiritual de Ichigo. Después de todo, ella fue quien facilitó que Ichigo se convirtiera en Shinigami. Silbido. ¿Tan rápido? Parece que el tiempo de Ulquiorra para presumir ha terminado, tengo que volver a subir. Luther Bon, retírate, regresa. Si el capitán Aizen pregunta, solo di que es la orden del vicecapitán Zanji. Rápido. Tras ordenarle a Luther Bon que se retirara, Zanji ignoró a Yami, se agachó y saltó al cielo de repente. Así que es así, viniste a salvarme a propósito. Estoy tan conmovido. Entonces me retiraré. Luther se retiró de inmediato, y a una velocidad vertiginosa, porque su líder le había dicho que se diera prisa. En ese momento, sobre el cielo, el hoyoificado, ahora completamente hoyoificado, agarró a Ulquiorra por el cuello y lo arrojó a un lado como si fuera basura. Había perdido la cabeza, empuñando su espada y caminando paso a paso hacia Ulquiorra, quien ahora era completamente incapaz de defenderse. Así es, Ichigo, derrotado por Ulquiorra, prácticamente podía considerarse muerto. Pero bajo el grito lloroso de la heroína, Orihime Inoue. Sálvame. Kurosaki-kun. Se levantó de nuevo y entró en un estado de hoyoificación total. Sakura. ¿Por qué te suena esta escena? Ulquiorra no era rival para el hoyoificado Ichigo, e incluso pudo desatar un cero de sus nuevos cuernos, con un poder nada menos que el de un cero negro. Sí, el destello de un rey cero. Su poder y velocidad superaban por completo los de Ulquiorra cuando su espada estaba completamente desatada. Incluso podía aplastar la lanza trueno de Ulquiorra con sus propias manos. Justo cuando Ichigo, espada en mano, se acercaba a Ulquiorra y le clavaba la espada en la garganta, una mano agarró la muñeca de Ichigo. ¿Ha vuelto? No acaba de irse. Ishida Uryu estaba a punto de detener a Ichigo cuando alguien apareció ante él aún más rápido. Sin decir palabra, Zanji desenvainó su espada y atacó. En el instante en que desenvainó la suya, la mano de Ichigo, que la empuñaba, se liberó, y luego la paró con la suya. ¡Bum! Dos oleadas de intensa presión espiritual, una roja y otra negra, comenzaron a impactar.
Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué pasa? Este lugar me resulta un poco desconocido, pero uno es Ichigo y el otro es Zanji. Zanji fue tras Ichigo. Eso no tiene sentido. No debería conocer a Ichigo, así que ¿por qué nos ignoraría y lucharía contra alguien que no conoce? Es una orden de Aizen. Maldita sea. Rukia tenía el corazón en la garganta. ¿Van a parar alguna vez, montón de basura? Miren cómo los derribo a todos en un abrir y cerrar de ojos. Son todos tan exasperantes. Siendo sinceros, Yami sintió que iba a estallar de ira. Primero, ese bastardo de 4 ojos lo engañó y cayó desde arriba, y luego Zanji le dio una paliza nada más bajar. Solo tenía un pensamiento: matar rápido a esa basura de abajo y subir corriendo a ajustar cuentas con ese tipo. La ira lo hizo perder el juicio. Yami sentía que había acumulado tanta presión espiritual comiendo y durmiendo, y que una vez que la liberara tras su resurrección, sin duda sería capaz de machacar a Zanji. Muy bien, acabemos con este tipo rápido para poder ir al lado de Ichigo. Renji le dio un golpecito a Zabimaru en la muñeca. Estaba bajo mucha presión porque el otro espada ya lo había apaleado. ¿Eh? ¿De qué hablan? ¿Quieren derrotarme? ¿Qué tonterías dicen? Pandilla de basura. Yami miró a Renji con desagrado. Sí, tienes razón, cerdo gordo. Renji se lanzó a una diatriba. ¡Qué broma! Ira. Bestia ira. Yami liberó su Zanpakuto, y su tamaño se hizo cada vez mayor frente a Renji y los demás, que estaban en shock. Además, el 1 del número 10 en su hombro estaba desapareciendo, y finalmente, solo quedó un 0. ¿Qué? ¿Cambió el número? Pasó del 10 al 0. ¿Qué? ¿Qué pasó? Renji estaba completamente confundido. Solo sabía que los espada debían numerarse del 1 al 9 según su fuerza. ¿Qué era ese 0? ¿Quién dijo que los 10 espada tienen números del 1 al 10? Los espada están numerados del 0 al 9. Soy el único espada que puede cambiar de número tras acumular poder y liberarlo por completo. El 0 espada, Yami Rialgo. Yami se había convertido en un tanque humano gigante. Después de hablar, lanzó un puñetazo. Renji y los otros dos esquivaron en 3 direcciones. Rugido. Zabimaru. Renji saltó y lanzó un Zabimaru contra el enorme brazo de Yami, pero fue completamente inútil. El brazo de Yami ni siquiera le rompió la piel. Uf, qué fastidio. Yami lanzó un puño enorme hacia Renji. Un golpe directo lo heriría gravemente al instante, con todo su cuerpo envuelto en la sombra del puño de Yami. No pudo esquivarlo. Renji. Ryubu. Sode no Shirayuki. Atsubu, Tsukishiro. Rukia usó el poder de su Zanpakuto para crear pilares de hielo, fijando el puño de Yami en su lugar, salvándolo así de una muerte segura. Un montón de basura. Los pilares de hielo solo detuvieron a Yami unos segundos. Su puño seguía golpeando con una presión inmensa. ¡Oh! El brazo derecho de Chad estalló en luz, convirtiéndose instantáneamente en una armadura. Los dos puños chocaron, creando una onda expansiva masiva. Golpe demoníaco. Chad saltó alto, con un rayo en la mano izquierda, y golpeó a Yami en la cara. Pero fue inútil. Yami ni siquiera se inmutó. Los tres estaban enfrascados en una feroz batalla. Mientras tanto, violentas explosiones estallaban intermitentemente desde el techo. Zanji y el Ichigo completamente hoyoificado estaban enfrascados en una lucha reñida. Esto es una trampa completamente ilógica e irrazonable. Es indignante. El espacio alrededor de Zanji estaba plagado de grietas, todas creadas por los cortes de Tanyang. Rugido. Ichigo rugió como una bestia salvaje, y Zero comenzó a apretar sus cuernos. Shosh. El Zero era increíblemente rápido, a punto de golpear a Zanji en un abrir y cerrar de ojos. Zanji cambió el agarre de su espada, abriendo una grieta de 1 metro de altura en el espacio frente a él. El Zero golpeó la grieta, pero no la penetró. En cambio, se partió en 2 y salió disparado a ambos lados. Si eres tan capaz, hiéreme. Déjame una herida y te sorprenderás gratamente. El filo de 1000 manos, la mano oscura intocable, el arquero inalcanzable de los cielos, el camino donde cae la luz, el viento que enciende la chispa, cuando nos reunamos, no habrá confusión, sigue mis órdenes. Bala de luz, 8 cuerpos, 9 líneas, escritura celestial, tesoro veloz, gran rueda, la torreta gris, dirige su arco hacia la distancia, desapareciendo en un resplandor prístino, Hado N91. Cañón celestial de las 1000 manos.
Zanji reunió su fuerza espiritual, cantó el conjuro completo y desató un hado de altísimo rango. Innumerables conos de luz aparecieron a su alrededor, todos abalanzándose hacia Ichigo. Ichigo asestó un tajo con su espada, esquivando y bloqueando los rayos de luz a medida que avanzaba. Arriba, una luz dorada cegadora brilló cuando los rayos que Ichigo había bloqueado se dispersaron, creando una explosión masiva. Uryu Ishida, protegiendo a Orihime Inoue, se apresuró a esquivar el ataque, mientras que Ulquiorra, aunque con dificultad para ponerse de pie, recuperaba su brazo y pierna amputados con notable lentitud. Así que así es. Los órganos internos destruidos no se pueden restaurar, así que este es mi fin. En medio de las explosiones, Ulquiorra miró a Ichigo con ojos desprovistos de emoción, como si ni siquiera la muerte pudiera conmoverle el corazón. Eran completamente incapaces de intervenir en esta batalla. Claramente, esta técnica de Akata era insuficiente para derrotar a Ichigo, completamente hoyoificado. Ichigo se acercó a Zanji, rugiendo mientras blandía su espada hacia la cabeza de Zanji. Zanji agarró la empuñadura con ambas manos, sujetando a Tangen por encima de su cabeza, bloqueando con fuerza el golpe. La presión espiritual se extendió desde su posición. Rugido. Rugió Ichigo, con un cero condensándose de nuevo en su cuerno. Zanji liberó una mano, y una presión espiritual carmesí comenzó a comprimirse y girar en su palma. Con su fuerza actual, usar un Rasengan prácticamente idéntico a una bola de bestia con cola es pan comido. Prueba esto. Zanji soltó repentinamente la espada, lo que provocó que Ichigo, que estaba recogiendo un cero, se inclinara hacia adelante por inercia. El Rasengan rojo sangre presionó contra el cero de Ichigo. En un instante, una columna de luz se disparó hacia el cielo, seguida de una onda que la desvió, y una violenta explosión barrió los cielos. Ishida, Uryu e Inoue Orihime experimentaron tinnitus. En el fondo de las noches, Yami, Renji y los demás notaron la anomalía. El cielo sobre sus cabezas se dividió en rojo y negro, y una presión espiritual escalofriante les azotó el corazón. Tras la explosión, Zanji e Ichigo salieron volando en direcciones opuestas. Zanji apuntó con el Tangen a Ichigo y, con una repentina explosión de fuerza, lo arrojó lejos. El espacio que atravesó la espada quedó plagado de pequeñas grietas. Este Tangen lanzado le cortó el cuerno a Ichigo. A la escena se suma Orihime Inoue, con el rostro bañado en lágrimas, corriendo desesperada hacia donde cayó Ichigo, gritando su nombre. Kurosaki Ichigo salió de su estado de hoyoificación. ¿Derrotado? ¿Como yo, un perdedor? Yo también he llegado al final. Desde que fui derrotado, no tiene sentido que exista. Las alas de Ulquiorra comenzaron a desintegrarse. Se había dado por vencido. Los corazones y esas cosas no importan. No hay necesidad de perseguir esas cosas deliberadamente. Lo entenderás cuando llegue el momento. Sigues hablando de ser un simple humano, pero te interesan tanto los corazones humanos. Ulquiorra, eres todo un contraste. Las cosas que anhelas y anhelas, si mueres, nunca las volverás a tener. Zanji aterrizó frente a Ulquiorra desde el aire, levantando su espada y apuntándolo. Bankai. Ay, Dios mío, es hora de trabajar. Por fin voy a trabajar. Esta vez, en serio. Deja de tonterías. Vale, vale. Yo, Tan, me pongo serio. ¿Hablan todos cuando usan el Bankai de su Zanpakuto? ¿Hablarán, de acuerdo? Manos a la obra. Manos a la obra. Roba todo. Roba todo. Pequeño Tan. Tangen desapareció de la mano de Zanji. En otro mundo, Kira Yoshikage se rió a carcajadas. Esta es mi habilidad. Muerde el polvo. El pequeño Tan robó y usó el poder de la inversión temporal. No tenía lógica. Incluso este mundo estaba equivocado, porque en el mundo de Jojo que experimentó Zanji, Kira Yoshikage fue asesinado por Zanji antes incluso de dominar Muerde el polvo. La habilidad de inversión temporal de Kira Yoshikage se aplicó a Ulquiorra. El cuerpo de Ulquiorra comenzó a retroceder en el tiempo hasta que su cuerpo se convirtió en piña. Otra vez. De acuerdo. El pequeño Tan regresa. En otro mundo, jajaja, está bien, puedo recuperarme a esta situación inmediatamente. Diamante loco. Dora la. Este es Higashikata Josuke. La habilidad de reparar piezas rotas. El pequeño Tan la robó y la usó. Bang. El cuerpo de Ulquiorra, ya de por sí piña, comenzó a convulsionar, como si le hubieran dado un puñetazo. Entonces su cuerpo se recuperó milagrosamente. Tras robar lo que tenía, dio por terminado el día.
Maldita sea, estoy tan cansado. Solo fui a 2 mundos. Es culpa tuya por ser tan débil. Zanji. Interrogación de cierre, 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 interrogación de cierre. No, no, trabajé tan duro. Heihei ni siquiera sabe cómo elogiarme. Maldita sea, me duele muchísimo la cabeza. Zanji se frotó la frente. Mi cuerpo, ¿ha recuperado su vitalidad? ¿Es este el poder de tu Zanpakuto? ¿Una Zanpakuto de recuperación? Preguntó Ulquiorra con duda. No, no es una Zanpakuto de recuperación, es una Zanpakuto de uso libre. Ahora estaba conectado a los innumerables mundos que había experimentado. Todas las habilidades de la Zanpakuto consistían en interceptar las habilidades de personajes de otros mundos y usarlas en el suyo. ¿No era una habilidad espacial? Claramente, era una habilidad espacial. No lo entiendo. Ya he fallado. A juzgar por tu apariencia, tu recuperación también debió ser muy difícil. Es normal desaparecer después de un fracaso. ¿Para qué malgastar energía en un perdedor? Ulquiorra expresó directamente sus dudas. Zanji no le respondió. Se giró para mirar hacia atrás. Ichigo ya se había levantado y el agujero en su pecho había sanado. Kurosaki Ichigo, Inoue Orihime e Ishiga Uryu permanecieron juntos, mirando a Zanji y Ulquiorra con expresión tensa. Vete, Kurosaki Ichigo. Inoue Orihime ha vuelto contigo. No, debería decir que anuncio su despido. Sal de Hueco Mundo con tus compañeros. Vete. No te quedes aquí. Zanji dio la orden de marcharse. Ya se había adueñado de este lugar. Mientras tanto, en la pseudo ciudad Karakura, la batalla estaba en un punto muerto. Bankai. Daiguren y Brinmaru. Itsugaya Toshiro alzó su Zanpakudo, activando su Bankai. Arribel atacó, y Itsugaya Toshiro fue alcanzado por una espada de luz, cayendo al suelo. Nada especial. Aburrido. La mirada de Arribel era indiferente, y un estallido de luz dorada brotó de su espada. HMSM Kangum. Arribel disparó una bala cegadora de presión espiritual contra Itsugaya. El humo y el polvo de la explosión se elevaron hacia el cielo, y Itsugaya batió sus alas de hielo y emergió del humo. Jadeaba con dificultad, con el rostro cubierto de sudor. Kyoraku Shunsui lucha contra Koyata y Stark, el espada número 1, quien aún no parece esforzarse mucho. El oponente de Soifon es Barragan Ruizenbond. La respiración de Soifon ya es errática, mientras que Barragan Ruizenbond acaba de levantarse de su trono de calavera. Todos los capitanes parecen estar luchando. ¿Eso es todo? ¿Es esta la fuerza de un capitán? ¿Apache y los demás fueron derrotados por esta clase de basura? Acabaré contigo. Te aplastaré con un poder abrumador. Te golpearé hasta que no puedas ni siquiera ponerte en pie. Conquista, saneada. Arribel alza su espada, y una oleada de agua aparece por ambos lados, envolviéndola y girando violentamente, formando una tromba marina. Arribel libera su Zanpakuto, y su arma se vuelve enorme. La espada gigante atraviesa la tromba marina, y el agua se precipita al suelo. ¿Esa es su espada de la resurrección? A juzgar por su apariencia, este cambio está dentro de mis expectativas, pero subestimarla la llevará a la muerte. Un aura gélida comenzó a emanar del cuerpo de Itsugaya. La batalla estaba a punto de estallar. Era un choque entre agua y hielo. Del lado de los Shinigami, el capitán comandante Yamamoto estaba en el centro, con sus viejos ojos entrecerrados mientras observaba a la figura con armadura, Black, que había permanecido inmóvil no muy lejos. La armadura dejada por Zanji, no hay fluctuación de presión espiritual. ¿Qué es exactamente? Nunca lo había visto usarlo. ¿Es un poder recién adquirido? El capitán comandante Yamamoto sintió que algo andaba muy mal con esa figura acorazada. La batalla continuaba, cada vez más intensa. El capitán original de la quinta división, Hirako, también estaba de camino. Era una batalla masiva con una gran cantidad de participantes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te vas? Dejé claro que no tenía intención de pelear contigo, y Orihime Inoue ya te lo ha devuelto. Está completamente ilesa. ¿Qué pasa? ¿Vas a matarnos? En las noches, Zanji miró a Ichigo y a los otros dos, que aún se resistían a irse, y preguntó con gran confusión. Ichigo, ¿qué tal si me voy? No hay necesidad de pelear más. Orihime Inoue agarró el brazo de Ichigo y susurró. Todavía tengo una oportunidad de pelear con él de nuevo. Ulquiorra parecía ansioso por intentarlo. No, no tienes ninguna oportunidad. Es obvio. Su pureza Oryou parece ser superior a la tuya.
No eres rival para él. Vuelve y practica un poco más, Ulquiorra. Zanji negó de inmediato su peligrosa idea. Pero, las órdenes del señor Aizen, Ulquiorra priorizó las órdenes de Aizen. No pasa nada. Como asistente del presidente Aizen, tengo derecho a cambiar las órdenes en el momento. Ahora, solo tienes que obedecer mis órdenes. ¿Qué? ¿Aún dudas de mi identidad como vicecapitán? Los dedos de Zanji golpearon ligeramente la empuñadura de la espada de Tanyang. Entiendo. Ulquiorra no tenía ninguna duda sobre la verdad del asunto en ese momento. ¡Bum! Un violento temblor surgió del fondo. ¿Rukia? Ichigo empezó a preocuparse por sus compañeros. Vamos. Ichigo se giró y, liderando a Ishiga Uryu e Inoue Orihime, comenzó a descender. Justo entonces, en el grupo de chat. Uchiha Madara. Exacto, ha llegado otro Otsutsuki. Zanji. ¿Es uno de esos difíciles? Uchiha Madara. No, solo un mocoso, ya me encargué de él. Komaji. Me muero de la risa. Casi muero. ¿Qué fue eso? Fue aterrador. Necesito volver con mi esposa un par de días para recuperarme. Kujo Jotaro. Ay, cielos, si no hubiera detenido el tiempo y te hubiera dado un puñetazo con Star Platinum, probablemente no estarías aquí. Zanji. Jajaja, ¿por qué no me das las gracias, Jojo Nii? Komaji. Komaji. Gracias, Jojo Nii. Bueno, entonces, que nos volvamos a encontrar algún día. Me despido ahora. Jotaro Kujo. Kiyoshi, entonces yo también me voy. Llevo aquí un tiempo y el anciano pensó que había desaparecido. Zanji. No puedo irme por ahora. Esto es incluso más emocionante que la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, no hay lugar para la negociación. Siento que voy a experimentar una gran batalla más adelante. Madara Uchiha. Aizen, ¿qué clase de lío has creado? Sosuke Aizen. Estamos a mano. Muchos de los líos son obra del propio Kiyoshi en su vida pasada. Sosuke Aizen. Bueno, entonces, todos, me iré primero. Los espadas son realmente inútiles. Todos han sido derrotados. Zanji. ¿Tan rápido? Zanji. Hueco Mundo está bien ahora. Voy a apoyar a Yami más tarde. Sosuke Aizen. Realmente has cambiado mucho, ¿de verdad vas a brindar apoyo? Zanji. Zanji. Soy un gran tipo. Shinji Hirako y su grupo llegan al campo de batalla. La presión sobre los espada aumenta exponencialmente. ¿Cuánto tiempo sin verte, Aizen? Hirako Shinji y su grupo de 8 llegaron al campo de batalla. Hay tantas caras conocidas aquí. Ichimaru Yin sonrió ampliamente, de pie frente a Aizen junto a Tosen Kaname. Parece que he llegado al clímax, Aizen. Hirako Shinji sonrió. Tras tantos años de sufrimiento, era hora de la venganza. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Itsugaya estaba desconcertado. No los reconocía. El capitán comandante Yamamoto anunció sus nombres uno por uno. Tras un breve intento de alcanzarlos, con el grito de Wonder Wish, aparecieron innumerables Soyous, e Hirako Shinji y su grupo comenzaron a luchar de inmediato. Cada uno de los 8 tenía su propia fuerza, y aplastaron por completo a los Soyous. El objetivo de Hirako Shinji era claro. Aizen. Aizen observó con calma a Hirako Shinji, cuya espada ya apuntaba a la cabeza de Aizen. Justo antes de golpear a Aizen, Hirako Shinji se tambaleó hacia atrás, y Tosen Kaname también apuntó a su cabeza, lo que obligó a Hirako a abandonar el ataque. ¿Fallo? Tosen Kaname levantó la espada. No seas tonta, te di. Hirako levantó la vista, con una herida en la frente izquierda. Iba a cortarte la cabeza por el ojo izquierdo. Pensé que esa fuerza no sería suficiente. Tosen Kaname apuntó a Hirako Shinji con su espada. Eres un hablador, ¿verdad? Maldita sea. Hirako se limpió la sangre de la frente. Morir por la espada de un maldito sería peor que la muerte, dijo Tosen Kaname, contradiciéndose. Entonces levantó la espada y cargó directamente contra Hirako. ¡Bang! Tosen Kaname ni siquiera se había acercado a Hirako cuando su espada fue golpeada por el puño de Komamura Sajin. El kobold había hecho su movimiento. En medio del caos de la batalla, Aribel aprovechó la oportunidad y atacó a Itsugaya, quien observaba a su alrededor. Las compañeras de equipo de Hirako, Iyori Sarugaki y Risa Yatomaru, aparecieron de la nada, bloqueando el ataque sorpresa de Aribel. No hay tiempo para adivinar quién es, dijo Itsugaya, mirando a las 2 chicas que le bloqueaban el paso. Isagi también llegó en ese momento. Su objetivo era claro. Kaname Tosen. Aribel luchó 3 contra 1, blandiendo su mandoble con una fuerza abrumadora.
Por un instante, ni siquiera los tres juntos pudieron contenerla. Rojuro Otoashi y Rao Aikawa también se enfrentaron a Koyata y Stark. Las pistolas duales de Koyata y Stark, tras liberar su jutsu, podían disparar a cero, lo que les impedía acercarse a él. Solo podían esquivarlo frenéticamente. Oigan. Dejen de esquivar. Tras una serie de disparos fallidos, las armas de Koyata y Stark emitieron una voz femenina. Koyata y Stark le estrelló la pistola contra la cabeza. ¡Ay! ¿Por qué me has dado, Stark? La voz de la chica desde el arma sonaba muy insatisfecha. Si sigues hablando, fallarás. Exclamó Stark con impotencia, y luego empezó a golpear la pistola repetidamente. Te dije que no le tocaras el trasero a la gente. Pervertido. ¿Cómo voy a saber dónde está tu trasero? ¿A quién engañas? Lo hiciste a propósito. Stark aceleró el golpe de la pistola. Yuso Achigen también se acercó a Barragan Ruizenbond. Barragan Ruizenbond representaba la muerte como el envejecimiento. Luchar contra él era extremadamente peligroso. Cualquier objeto que tocara se descompondría y desintegraría instantáneamente como si hubiera pasado cientos de años. En ese momento, Soifon y Maeda no tenían ni idea de cómo derrotarlo, pero Yuso Achigen ya tenía un plan. Ambos usaron la combinación de Kido y Suzumebachi Raikouben para dañar a Barragan. Pero esto no fue suficiente para derrotar a Barragan. Barragan, lleno de ira, rompió el bloqueo de Kido y juró matar a Soifon y a los otros dos. El aura de muerte tocó la mano derecha de Ushmachigen. Ushmachigen inmediatamente usó Space Kid para teletransportar su mano derecha al cuerpo de Barragan. Al instante, Barragan fue consumido por su propio poder. Si tu poder es único y sobrepasa todas las cosas, entonces tú también te inclinarás ante él. Antes de que Ushmachigen pudiera terminar de hablar, sintió pasar una figura roja a su lado. Barragan, sufriendo terriblemente por su propio poder corrosivo, no pudo reaccionar a tiempo. La mano acorazada de color rojo sangre atravesó directamente el pecho de Barragan. La orden de intervención, dada por Zanji, se activó. En cuanto a la precisión con la que Blackie calculó la inminente fatalidad de Barragan, todo se debía a su verdadera forma, Zanji, quien poseía el Rinnegan, el poder de controlar la vida y la muerte. Zanji era extremadamente sensible a la aniquilación. ¿Lo tocó? ¿Tocó el brazo que contenía el poder corrosivo de Barragan? Entonces eso significa que esto es lo que Zanji dejó atrás, ¿qué? Soifon se quedó atónito. Llamas rojo sangre estallaron en el brazo de Blackie. El aura mortal que rodeaba el brazo amputado de Ushida Achigen no pudo penetrar a Xiaowei. Fue completamente neutralizada por las llamas carmesí. Media, repetía el hombre con armadura, y entonces, con un apretón de manos, el brazo amputado de Ushida Achigen se convirtió en cenizas. El legado de Zanji empieza a avanzar. Y. Eribel y esos tres están luchando con mucha fuerza. ¿No es cierto? Jinichimaru se giró y sonrió. Este capítulo no ha terminado, haz clic en la página siguiente para continuar leyendo. TCH. Pensaba sorprenderte, pero me descubrieron. Olvídalo, si la estrategia encubierta no funciona, vamos a por la abierta. Shinji Hirako, que había aparecido detrás de Jinichimaru, dijo con expresión de pesar. Aizen, que estaba frente a Jinichimaru, ni siquiera giró la cabeza. Escuché todo lo que acabas de decir, dijiste Zanji, ¿verdad? ¿Dónde está ese tipo? Nos hizo tanto daño. ¿Sigue vivo? El rostro de Shinji Hirako mostró una sonrisa muy sombría. Así es. Debido a la participación de Zanji, quienes los usaron a todos para experimentos y los mataron frenéticamente fueron Zanji y Aizen. Incluso Zanji y Aizen discutieron esta conspiración. Ese Zanji es realmente malvado. Ahógate. En ese momento, Zanji, en la lejanía de Hueco Mundo, soltó un fuerte estornudo. ¡Ay, tanto tiempo! ¿Por qué sigues guardando rencor? El vicecapitán Zanji debería estar muy ocupado ahora mismo, probablemente no tenga tiempo para verte. El rostro de Jinichimaru aún conservaba esa expresión de suficiencia. ¡Bang! Shinji Hirako no pudo soportarlo más y blandió su espada. Jinichimaru también desenvainó la suya, y las dos espadas chocaron, saltando chispas. Te derribaré primero. Aizen y Zanji me esperan para cortarlos en pedazos. Shinji Hirako vio la sonrisa en el rostro de Jinichimaru y deseó poder destrozar a ese descarado de inmediato. Es una verdadera lástima tilde. Jinichimaru y Shinji Hirako comenzaron su duelo. Este vicecapitán que aparece de repente tiene algunas habilidades. De hecho, salvó al número 2.
Koyata y Stark disparó una serie de veces, mirando al hombre de armadura roja no muy lejos. La armadura rojo sangre exudaba un aura como la sangre, mirando fijamente a Barragán con ojos vacíos. Una gota de sudor frío apareció en el rostro esquelético de Barragán. Aquella cosa era demasiado espeluznante, incluso más espeluznante que un Ollou, como un fantasma. Por un momento, Soifon y los demás no se atrevieron a atacar de nuevo. Incluso con un método como el de Akugen Akira, solo podía usarse una vez. Ahora que había sido expuesto, era obviamente imposible repetir el mismo truco. En ese momento, Stark estaba luchando mientras discutía verbalmente con Suar. Su arma se llamaba Lilinette Kingherk, una chica rubia que también era subordinada de Stark y una doble personalidad de su alma. Así es, Zanji aún no recordaba este incidente. Si lo recordaba, sin duda se sentiría mucho más cerca de Stark. De acuerdo, conozco tu personalidad, pero Loraisen sigue observando. ¿Ni siquiera piensas en por qué te nombró número 1? El tono de Lilinette estaba lleno de desdén. De acuerdo, lo sé, respondió Stark con impaciencia. Su disputa con Lilinette podría interpretarse como una batalla entre el cuerpo y el alma de una persona. Sus pistolas dobles desaparecieron, transformándose en una manada de lobos. Este movimiento se llamaba división del alma, y él y Lilinette eran la manada de lobos. Rojuro Toou y Luou Aikawa se animaron de inmediato. Originalmente, era un 2 contra 1, pero ahora estaban en inferioridad numérica. El Xiaoei con armadura comenzó a observar la batalla. Como doble de Zanji, Zanji podía ver todo lo que veía, e incluso podía hablar a través de su voluntad. ¿Qué pasa? ¿Por qué el espada número 1 lleva tanto tiempo luchando contra un pez tan pequeño? Oh. Ya lo recuerdo. A Stark no le gusta pelear y se compadece de sus enemigos según la situación, ¿verdad? El hombre de armadura roja habló. La voz era claramente la de Zanji. Y tú, debe ser incómodo trabajar para alguien a quien odias, Barragán. Te salvé la vida. Ahora, tu vida pertenece a nuestra compañía, ¿entiendes? Espero que trabajes con diligencia. La figura negra con armadura pesada se movió frente a Barragán, y de repente, un par de líneas como anillos de árboles aparecieron en el casco vacío, provocando un hormigueo en la cabeza de Barragán. La manada de lobos de Stark, incluso dispersa, se reunía, y su velocidad de movimiento era extremadamente rápida. Si alguien se acercaba demasiado, se autodestruía. Rojuro Toou y Rokuro Aikawa estaban completamente superados, golpeados repetidamente por la autodestrucción de la manada de lobos. Sus máscaras volaron en pedazos, y ambos fueron lanzados del aire al suelo, jadeando pesadamente. La batalla ha terminado. Puedo dejarlos ir, dijo Stark, de pie en el aire. Aikawa RMBM se levantó, escupiendo sangre, y miró a Stark, respondiendo. No me subestimes. Claramente, había sido golpeado y tosió sangre, pero aún no estaba convencido. ¿De verdad? Entonces no me culpes. No me gusta la palabra golpe fatal. Morir. Stark descendió lentamente. Justo al aterrizar, un dolor agudo le recorrió el abdomen. Al mirar hacia abajo, vio una espada atravesándole el abdomen. ¿Qué pasó? La espada fue arrancada de su cuerpo. Stark se giró y vio a Kimura Shunsui aparecer repentinamente de su sombra. ¿Estás bien, Stark? Dijo la voz de Lilinette. Estoy bien. Stark se llevó la mano a la herida. Menuda barbaridad. Claramente les han dado. Cállate, Lilinette. Sigues siendo terco. Están gravemente heridos. Si no se defienden como es debido, las consecuencias serán inimaginables. Voy a darles una lección. No te pases, sabes lo que haces, ¿verdad? Claro que lo sé, deja de repetir lo mismo. Igualmente. Tras un breve intercambio con Lilinette, Stark frunció el ceño y miró a Kyoraku Shunsui, preguntando. ¿Qué clase de técnica es esa? Poder esconderse en las sombras es una completa tontería. Así que tenías este as bajo la manga. Kyoraku Shunsui sostenía 2 espadas en cada mano. Su Zanpakuto, Katen Kyokotsu, era un par. Demonio de las sombras, no es que me contuviera a propósito, es solo que mi hija no estaba de humor antes. Así que jugar con ella siempre me deja exhausto. Mi habilidad con el Kyokotsu de las flores celestiales puede convertir el juego de los niños en realidad. Las reglas del juego las establece el Kyokotsu de las flores celestiales. Cualquiera que entre en su rango de presión espiritual debe acatarlas. Incluyéndome a mí. El demonio de las sombras juega a un juego donde gana la persona de mayor rango.
El demonio de las sombras juega a un juego donde la persona cuya sombra es pisoteada pierde. El ganador es el rey, el perdedor es un bandido. Pueden ser muy caprichosos. Aunque eso es lo que los hace atractivos, no es agradable ser manipulado constantemente. Después de que Kyoraku Shunsui terminó de hablar, hundió su espada en la sombra de Stark en el suelo. En cuanto levantó la espada, Stark saltó al instante. Efectivamente, una espada sobresalía del lugar donde había estado parado. Impresionante, gran comprensión. Kyoraku Shunsui elogió a Stark en el aire. Un oponente tan fuerte como él no puede usar toda su fuerza estando herido. Stark sintió que la presión aumentaba. Demonio de la espada. Debería haberte recordado, el demonio de la espada es cuestión de quién está más arriba. Kyoraku Shunsui ya había aparecido en una posición más alta que Stark, alzando sus espadas gemelas, listo para atacar. Rugido. Una manada de lobos salió corriendo por detrás de Stark, obligando a Kyoraku Shunsui a abandonar su ataque. Acababa de ver que estas cosas podían autodestruirse. Casi lo olvido. Tienes a la manada de lobos protegiéndote. Kyoraku Shunsui tenía una leve sonrisa en el rostro. ¿Estás bien, Stark? No te quedes ahí parado como un idiota. Un lobo giró la cabeza y habló con la voz de Lilinete. Cállate. La cara de Stark era muy fea. Si me callo, te quedarás en silencio absoluto. Tonterías. Preguntó Kyoraku Shunsui, claramente habiéndolo oído. ¿Estabas hablando con esa chica de antes? Parece que sigue viva. Respondió Stark sin expresión alguna. ¿Y qué? Recuerdo que separaste tu propia alma para usarla como arma, ¿verdad? Eso significa esos lobos. Kyoraku Shunsui, con sus espadas gemelas en la mano, se quedó en el aire, pensando en su próximo movimiento. Buena memoria. Stark entrecerró los ojos. Déjame adivinar. Si haces desaparecer a esos lobos, también resultarás herido, ¿verdad? O, hacer desaparecer a esa chica de antes. El juicio de Kyoraku Shunsui fue totalmente acertado. La manada de lobos, Lilinete, y él, Stark, eran esencialmente uno. En tierra, su demonio de las sombras estará algo controlado, pero en el aire, su espada disforme lo convertirá en una batalla por el espacio aéreo. Eso lo pone en un dilema. Stark también estaba considerando una contramedida. Oye, Stark. Lilinete intervino. ¿De qué se trata? Tengo un plan, podemos darle la vuelta a la tortilla. ¿De qué estás hablando? Espera y verás, confía en mí. El tono de Lilinete estaba lleno de confianza. ¿Y qué trucos deberíamos intentar ahora? Kyoraku Shunsui ya no tenía la expresión desaliñada de antes, y ahora la batalla estaba tomando poco a poco las riendas. Jugando con tu vida, qué sentido del humor tan retorcido. En cuanto Stark terminó de hablar, la manada de lobos que lo rodeaba aulló y cargó. Espada disforme. Kyoraku Shunsui activó la espada disforme de nuevo, y su figura apareció al instante sobre Stark. Aquí viene. Una espada de luz apareció en cada mano de Stark, y usó hoja giratoria para mover su figura sobre Kyoraku Shunsui. La espada de luz chocó con la Zanpakuno. Stark, sobre Kyoraku Shunsui, lo presionó contra el borde del edificio. Lo siento, he estado esperando este momento. Demonio de las sombras. Como Stark estaba de pie en la pared del edificio, apareció una sombra. Katen Kyokotsu emergió de la sombra de Stark y le atravesó el pie. Stark saltó, ampliando la distancia entre él y Kyoraku Shunsui. Sigue. Gritó Stark. Kyoraku Shunsui se sobresaltó y miró hacia atrás para ver a la manada de lobos aparecer en su sombra, desapareciendo todos en su interior. ¡Bum! Una violenta explosión levantó humo y polvo densos. Lilinete. Lilinete. Gritó Stark con ansiedad, temiendo que algo le hubiera pasado a Lilinete. Vaca. Sigo aquí. La manada de lobos apareció junto a Stark, y Stark respiró aliviado. TCH. ¿TCH qué? ¿No estabas muerto de miedo? Cállate. Justo cuando Stark empezaba a sentirse avergonzado, Kyoraku Shunsui lanzó otro ataque desde arriba. Parecía que la explosión no le había causado heridas graves. ¿Qué? Stark estaba atónito. Cuando levantó la vista, Kyoraku Shunsui ya estaba muy cerca. No pudo reaccionar. Stark. La manada lo protegió, y la voz de Lilinete, al llamarlo, sonó reticente. No seas un lobo solitario. Al ver a la manada cargando frente a Stark, Kyoraku Shunsui blandió sus espadas gemelas, usando su ataque a distancia.
La hoja del Katen Kyokotsu desató un torbellino que giraba como una peonza, con el objetivo de engullir a la manada, es decir, a Lilinete, en el viento. Lilinete presentía que ella y Stark estaban a punto de separarse. En ese momento crítico, el Blackie acorazado, que se interponía entre Barragango y Zenbond y el grupo de Soifon, impidiendo que ninguno de los dos hiciera un movimiento, tuvo un brillo repentino en los ojos. Un brazo se extendía desde detrás de su armadura, sosteniendo una ballesta rojo sangre. Con un ligero movimiento de su dedo, salió disparada una flecha envuelta en llamas sangrientas. ¡Wosh! La flecha golpeó el viento liberado por Kyoraku Shunsui. En un abrir y cerrar de ojos, explotaron llamas rojo sangre. Kyoraku Shunsui sintió al instante que su sangre fluía. La manada de lobos y Kyoraku Shunsui se dispersaron de inmediato. Escuché a Shadow Demon. Mediar. ¿Cómo se media? Ya lo tengo. Infligir el mismo daño a ambos bandos. Es decir, el Blackie acorazado pensó en algo simple. Seguía cumpliendo las órdenes de Zanji. Su voz era idéntica a la de Zanji, solo que con un sonido mecánico. Ataca primero. La criatura acorazada, armadura negra, desarrolló alas en su espalda, las agitó y giró hacia Kyoraku Shunsui. Interesante. ¿Te enseñó esto el señor Madara? Incluso puede ejecutar las órdenes de su amo de forma autónoma. Aizen miró en dirección a Armadura Negra con gran interés en su rostro. Cerca de allí, Ichimaru y Shinji Hirako se atacaban frenéticamente. Pero el capitán Aizen parecía completamente ajeno a la batalla que se libraba a su alrededor. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Esta cosa viene hacia mí? Kyoraku Shunsui se sobresaltó. Otro brazo apareció detrás de la figura acorazada rojo sangre que tenía frente a él, y empuñaba una gran guadaña. ¿Es buena esta cosa en combate a distancia o cuerpo a cuerpo? Kyoraku Shunsui, desconcertado, levantó su Katen Kyokotsu y cargó también hacia Armadura Negra. La guadaña chocó con Katen Kyokotsu, saltando chispas. Una electricidad de color rojo sangre comenzó a crepitar alrededor de la guadaña de Armadura Negra, y con cada choque de armas, Kyoraku Shunsui casi se cae de su ar. Zurrón. Xiaoei extendió su mano izquierda, y no solo disparaba, sino que prácticamente salía a borbotones. ¿Era una ballesta? No, no es cierto, Kyoraku Shunsui pensó que era un lanzallamas. Edificios se derrumbaron, calles se desmoronaron, el ataque de Xiaoei causó una destrucción masiva. Xiaoei persiguió a Kyoraku Shunsui hasta el suelo. Demonio de las sombras. Gané. Desaparece. Cosa fantasmal de Zanji. Ahora que Xiaoei estaba en el suelo, inevitablemente proyectaría una sombra bajo la luz del sol. Kyoraku Shunsui hundió ambas espadas en la sombra de Xiaoei. Sombra del demonio de las sombras. Entonces, ya no necesito sombras. Xiaoei emergió deliberadamente de su Sanoo, dejando solo una armadura en su lugar. El hombre sombra del stand era invisible para todos excepto para el usuario del stand. ¿Tenía sombra? No. Mientras la figura sombría se alejaba, la armadura Susanoo se disipó en el viento. Listo. ¿Con qué eso es todo? Menuda falsa alarma. Kyoraku Shunsui pensó que la criatura había sido derrotada fácilmente tras ser atacada por su habilidad demonio de las sombras. La expresión de la figura sombría siempre era siniestra, y solía actuar con sigilo. Pero ahora, una mirada de sorpresa apareció en su rostro. La increíblemente genial y poderosa armadura que le había dejado su verdadera forma había desaparecido. ¿Eh? ¿Por qué se quitó Xiaoei y su equipo? Zanji en Hueco Mundo lo percibió de inmediato. Su armadura Susanoo externa había sido cancelada. Armadura, desapareció. Necesito la espada para seguir meditando. Xiaoei se llevó la mano a la cintura, y allí apareció Tangen. Mientras tanto, en Hueco Mundo. ¿Eh? ¿Me quitó la espada a distancia? Zanji también estaba atónito. Tangen, que estaba a su cintura, había desaparecido. Cielos. Kenpachi Zaraki y Byakuya Kuchiki llegarán pronto, ¿verdad? ¿Los Shinigami usan ninjutsu en lugar de Zanpakuto para luchar? No importa. De todos modos, es mi antigua profesión. Ulquiorra, bajemos. Zanji llamó a Ulquiorra y se dio la vuelta para bajar. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Estoy viendo cosas? Parece el tándem de Zanji, ¿cómo es que flota en el aire? Kyoraku Shunsui se frotó los ojos, mirando al frente con incredulidad.
Esa Zanpakuto, Tanyan, es una Zanpakuto de tipo espacial, algo extremadamente raro entre las Zanpakuto, y Tanyan también es extremadamente destructivo. Pero el dueño de esa espada claramente no está aquí. Shikai, corte aéreo. Recuerde la superpoderosa red de novelas de Taiwán, tt.tsok.com, para las actualizaciones de capítulos más rápidas. Xiao imitó mecánicamente las acciones de Zanji, y un estallido de luz roja surgió de Tanyan. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. ¿Han liberado la Zanpakuto? Es el Shikai de Tanyan. Zanji. Kyoraku Shunsui no tuvo más remedio que actuar. Aunque no vio a nadie frente a él, solo una espada, saltó con decisión a una posición superior a la de Tanyan. Alegría solitaria y sin refinar. Ataquen primero. Kyoraku Shunsui lanzó un ataque relámpago contra Tanyan. El que ocupe la posición más alta gana. La figura negra desapareció de su lugar y comenzó a ascender a toda velocidad. Kyoraku Shunsui no podía verla. Parecía estar luchando contra una espada. ¿Qué sucede? Se mueve tan rápido que ni siquiera atacar la sombra de la espada sirve. Al fin y al cabo, es solo una espada. Las espadas están hechas para chocar entre sí. Esto es problemático. ¿Cómo se supone que voy a usar mis habilidades contra una espada? La expresión despreocupada de Kyoraku Shunsui desapareció mientras la espada lo perseguía, cortando y, ocasionalmente, atravesando el espacio. Kyoraku Shunsui estaba en una dura batalla. Derrótala. Libélula de hierro. Córtenlo, destruyan a la gran serpiente. Los sucesivos ataques de Yadomaru, Lisa y Sarugaki y Yori lanzaron a Arribel por los aires. Itsugaya Toshiro neutralizaba constantemente sus contraataques. Arribel luchaba 3 contra 1, y aunque no estaba en desventaja, no avanzaba. Aizen se quedó a poca distancia, inexpresivo, observando a Arribel. Entonces, su cuerpo desapareció al instante, apareciendo detrás de Arribel. Todos se sorprendieron al ver a Aizen acercarse. ¿Señor Aizen? Arribel estaba confundida. No entendía a qué se refería Aizen. Aizen levantó la mano y agarró la empuñadura de su espada. Zanji. Capitán Aizen, no intervenga. Sigo aquí. Puedo controlar ambos bandos. Hasta que no me encargue de todo, no necesita intervenir. Me encargaré de todo por usted. Zanji. Esto incluye tanto a enemigos como a subordinados. En el grupo de chat, Aizen vio el mensaje de Zanji. Aizen Sousuke. Interesante. ¿Esa cosa es tan perceptiva? ¿Puede verlo todo? ¿O me conoces demasiado bien? Uchiha Madara. Basta de charla, Aizen. Con Hiai, puedes dejar que lo haga. Komaji. Madara tiene razón. Komaji se retractó de un mensaje. Aizen Sousuke. Tienes razón, Madara-san. He decidido crear una base similar al castillo Uchiha en las noches. Creo que este chico tiene un largo camino por delante. Uchiha Madara. Seré un invitado. Aizen Sousuke. De acuerdo. Señor Aizen. ¿Qué ocurre? Arribel estaba en alerta máxima. Aizen apareció detrás de ella, silencioso y agarrando la empuñadura de su espada. Sospechaba que estaba a punto de atacarla. Arribel, buena suerte. Adelante. Estaré aquí observando. Te protegeré cuando sea necesario. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Aizen mientras sus dedos golpeaban suavemente la empuñadura de su espada. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Señor Aizen, muchas gracias. Arribel incluso se preguntó si Kyoka Suigetsu la habría afectado. Maldita sea. Tanyan apuñaló a Kyoraku Shunsui. La herida se extendió desde su hombro izquierdo hasta el abdomen. Basta. Con un teniente tan poderoso, ¿por qué no salió antes? Hizo que me apuñalaran. Stark finalmente pudo recuperar el aliento y comenzó a curar sus heridas. Oye. Stark. Cuidado, alguien podría oírte. Advirtió Lilinette de inmediato. ¿Me oyes? ¿Quién me oyó? Ese teniente ni siquiera apareció. Es solo una Zanpakuto, ¿verdad? Stark lo descartó. Mientras tanto, en ese momento, Yami era completamente indistinguible de un monstruo. Rukia y los otros dos fueron completamente incapaces de hacerle daño a Yami, siendo derrotados 1 a 1. Finalmente, Rukia también fue capturada por Yami. La tengo. Por fin, solo quedaste tú. Eres tan pequeño que es un poco difícil sujetarte, jejeje. A ver a dónde corres ahora. Yami parecía algo presumido, y Rukia comenzó a forcejear frenéticamente para soltarse. No te muevas.
No puedo aplastarte hasta la muerte con solo sostenerte en mi mano. Es una tarea bastante delicada. Déjame pensar, ¿cómo debería matarte? Sí. Aplastarte así no es divertido. Necesito pensar en algo más entretenido. Yami presionó un dedo contra la cabeza de Rukia, sacudiéndolo de un lado a otro. Oye, ¿cómo quieres morir? Te concederé tu deseo. No dejes que mi apariencia aterradora te engañe, soy muy amable con los débiles. El rostro gigante de Yami, varias veces más grande que el de Rukia, se acercó con una expresión juguetona. Gota de fuego azul. Tras forcejear, Rukia finalmente extendió una mano y desató un ataque Kido en el rostro de Yami. Este capítulo aún no ha terminado, haz clic en la página siguiente para continuar leyendo el emocionante contenido. ¡Boom! La gota de fuego azul explotó en su rostro. Duele muchísimo. Fue una fuerza increíble. Yami fingió frotarse la cara. Casi no tuvo efecto. Rukia comprendió mejor la dureza de Yami. Gobernante. Máscara de carne y hueso, tú que llevas el nombre de hombre, tú que encarnas todas las cosas y extiendes tus alas. Graba lotos gemelos en la pared de fuego azul y espera el abismo de gran fuego en el cielo lejano. Ado N73 gota de fuego azul de loto gemelo. Una voz que cantaba provenía de arriba. Zanji se alzaba en el aire, desatando su hado sobre Yami. Yami se ha vuelto tan grande que esta vez quedarás atrapado en su fuego cruzado. Unorachi dijo esto, pero no hizo ningún movimiento para detenerlo. De todos modos, no moriría por este golpe. Te equivocas, Unorachi, lo estoy apuntando. Este tipo es el único al que creo que debo vencer hasta que no pueda levantarse para que me escuche. Idiota. Retírate un poco. Rugió Zanji, y la gota de fuego azul del loto gemelo cayó del cielo. Antes incluso de que tocara el suelo, la intensa presión espiritual ya había aturdido a Rukia. Moriré. Esa fue la primera reacción de Rukia. Con el tamaño de Yami, era imposible esquivarlo. Rukia. Resonó un grito que parecía arrancado de su garganta. Ichigo, como un rayo negro, superó al instante la caída de llamas azules del loto gemelo, lanzando un ataque con su espada y golpeando la muñeca de Yami. Yami, dolorido, lo soltó, e Ichigo levantó a Rukia. Una máscara ilusoria apareció en su rostro y comenzó a desatar la resonancia frenéticamente. ¡Bum! La violenta explosión envolvió por completo el enorme cuerpo de Yami, levantando nubes de arena amarilla que oscurecieron el cielo. Aunque a Yami siempre le gusta actuar con imprudencia, no debería volar en pedazos, ¿verdad? ¿Verdad? No deberías morir por esto, ¿verdad? Urorachi miró a Zanji. Una gota de sudor frío le perlaba la mejilla. No, confío en que no moriré. Zanji parecía muy tranquilo. Si tienes confianza, ¿por qué dices debería? Preguntó Ulquiorra, desconcertado. Cállate. Ulquiorra, como subordinado, debes entender una cosa. Los subordinados no responden a sus superiores. Bajemos a echar un vistazo. Zanji, con las manos a la espalda, comenzó a caer del aire, con Ulquiorra siguiéndolo en silencio. El humo y el polvo se disiparon lentamente, y el enorme cuerpo de Yami yacía en el suelo, cubierto de niebla de sangre, con muchas partes carbonizadas. Yami rugió, desatando una intensa presión espiritual. Sintió que sus pulmones estaban a punto de estallar de ira. Vicecapitán, ¿qué hace? Ulquiorra notó que las manos de Zanji se movían increíblemente rápido, deslumbrándolo, formando sellos manuales que no podía entender. Esos ninjas de piel gruesa van a evolucionar a formas aún más fuertes para enfrentarse a sus superiores. Estrella de obstrucción celestial. Ulquiorra, retírate conmigo. Gritó Zanji, desapareciendo al instante. Esta técnica de la estrella de obstrucción celestial fue creada para ninjas inmortales resucitados mediante la técnica de reencarnación del mundo impuro. Es una técnica suicida. Su poder destructivo ya es increíblemente exagerado, sin mencionar que usa el poder de la presión espiritual y el chakra fusionados. Es aún más abrumador. ¿Qué es eso? ¿Un meteorito? Vicecapitán. Ulquiorra giró la cabeza, pero el vicecapitán no estaba a la vista. Estamos condenados, definitivamente estamos condenados. Buena suerte, Yami. Ulquiorra también huyó de inmediato. Una sombra cubrió a Yami, a Ichigo y a los demás. ¿Qué demonios? Rukia. Chad, Renji. Ichigo estaba extremadamente ansioso. Esto no era solo una herida grave, significaba la muerte. Se acabó. Ichigo, Chad y Renji están gravemente heridos. Han perdido la capacidad de moverse.
Es inútil. Los ojos de Rukia se llenaron de lágrimas. Imposible. Me niego rotundamente a aceptarlo. ¡Qué broma! Tengo que salvarlos a todos. Bajo una inmensa presión, el cuerpo de Ichigo estalló con una oscura presión espiritual, y una máscara de Olou apareció de inmediato en su rostro, dos cuernos afilados y, de repente, un agujero en su pecho. Olouificación completa. Esta vez era diferente. Esta vez, Ichigo entró a la fuerza en modo olouificación completa para salvarlos a todos. Rugido. Un aullido bestial resonó en el cielo. Vicecapitán, ¿no es esto ir demasiado lejos? Esto no se ajusta a sus principios iniciales. Yami está condenado. Ulquiorra y Zanji ya habían corrido bastante. Al contemplar el enorme meteorito, Ulquiorra no pudo evitar suspirar para sus adentros. Como era de esperar del vicecapitán de Aizen-sama, es más fuerte que un Shinigami. Mocoso, solo nos conocemos desde hace menos de medio día. Dime, ¿cuáles eran mis principios antes? Además, reduje deliberadamente la potencia y la velocidad de descenso del meteorito. Si te esfuerzas al máximo por sobrevivir, es posible. Zanji adoptó deliberadamente un aire misterioso, de pie con las manos a la espalda. Ya veo. Vicecapitán, ¿cuánto tiempo lleva siguiendo a Lord Aizen? Ulquiorra empezó a mostrar interés en el repentino vicecapitán, sabiendo que antes no le interesaba prácticamente nada. ¿Cuánto tiempo? Supongo que no conociste a Aizen Sousuke hace unos 18 años, ese verano. Lo vi por televisión en casa de un compañero después de clase. Ejem. Ha pasado tanto tiempo que ni siquiera puedo recordarlo. Zanji casi soltó que conoció a Aizen Sousuke en la televisión, en el mundo actual donde reside el capitán Aizen. Esa noche, hace 100 años, todos ustedes ya partieron. Frente a los Visored reunidos ante él, Aizen expuso sus heridas sin piedad. Y Yori Sarugaki fue la primera en perder los estribos, cargando contra Aizen con la espada desenvainada. Iyori. Gritó Shinji Hirako alarmado, pero Iyori Sarugaki ya había cargado a la velocidad del rayo. El capitán Aizen permaneció inmóvil, simplemente observando a Iyori Sarugaki con una leve sonrisa. A los ojos de Aizen, esta niña no era más que una broma trivial. Ni se te ocurra acercarte al señor Aizen. Alibel bloqueó de inmediato el paso de Aizen con su mandoble. Sin embargo, ni siquiera necesitó mover un dedo. Una espada atravesó la cintura de Iyori Sarugaki. Uno menos. A lo lejos, Jinichimaru aún lucía su sonrisa característica. Su Zanpakuto, Shinso, se extendía al instante. A más de 100 metros, Shinso atravesó la cintura de Iyori Sarugaki. Con una estocada final, Jinichimaru la separó de la cintura, salpicando sangre por todas partes. Iyori. Gritó Hirako Shinko, con los ojos abiertos de furia. Entonces, Hirako Shinko se elevó hacia el cielo, abrazando a Iyori Sarugaki, y aterrizó en un edificio. La sangre brotó a borbotones de la herida de Iyori Sarugaki, tiñendo el suelo de carmesí en un abrir y cerrar de ojos. Iyori, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo salvarte? El rostro de Hirako Shinko se contorsionó de dolor. Cerró los ojos, con la imagen de Orihime Inoue salvando gente desfilando por su mente. Lo tengo. Orihime Inoue. Orihime puede salvarte. Ichigo, ¿aún no has regresado? Ichigo. Rugió Hirako Shinko al cielo, sosteniendo a Iyori en sus brazos. Mientras tanto, en Hueco Mundo, ¿cuándo llegarán esos idiotas al campo de batalla? Bajo este enorme techo, han creado un desierto entero. La imaginación de Aizen es realmente descabellada. Si pueden terminar de luchar mientras estoy de camino, podré recolectar especímenes en cuanto llegue, así que vayamos más despacio. En el desierto, Mayuri Kurotsuchi paseaba tranquilamente, con Nemu Kurotsuchi empujando una enorme carreta a su lado. Señor Mayuri Kurotsuchi. Mira el cielo. Nemu Kurotsuchi se detuvo de repente, con la mirada perdida. ¿El cielo? ¿Qué le está pasando al cielo? Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Nedosera? El actor de voz de Mayuri Kurotsuchi es el mismo que el de Freezer. Vegeta. Oye, Freezer. Freezer. ¿Nedosera? ¿Qué es eso? ¿Un meteorito? ¿Cómo pudo caer un meteorito en Hueco Mundo? Espera, ¿cómo puede haber un meteorito en Hueco Mundo? Mayuri Kurotsuchi pensó un momento y tomó una decisión al instante. Rápido. Acelera, acércate lo más posible al lugar donde cayó el meteorito.
Algo increíble debe haber sucedido, podría ser muy valioso para la investigación. Mayuri Kurotsuchi, por el contrario, estaba emocionada y le ordenó a Nemur Kurotsuchi que acelerara. Así es, incluso Ecomundo fue destruido por el meteorito celestial. Zanji reinició esa ubicación directamente. En la arena, un meteorito masivo se precipitó contra el suelo, sin explotar, pero la mitad se estrelló contra la arena amarilla. Este meteorito celestial no se usó con toda su potencia. Zanji lo controló. De lo contrario, todo el grupo de abajo podría haber sido aniquilado. Lo que sorprendió a Ulquiorra fue que un hechizo destructivo a tan gran escala, lanzado por este vicecapitán, no pareciera haberle causado ningún daño. Parecía capaz de hacer otro. TSK. Ni una sola persona murió, esta gente es realmente impresionante. Hagamos otro. En ese momento, Zanji aplaudió mientras hablaba. Cielos. ¿De verdad podría hacer otra de estas cosas? Ulquiorra agarró la muñeca de Zanji y dijo. Vicecapitán, ¿no es innecesario? Causar una destrucción a tan gran escala una tras otra, solo para matar a unas cuantas parcas, es completamente innecesario. Zanji arqueó una ceja y se giró para mirar a Ulquiorra. Ulquiorra, esto no suena como algo que dirías. Me alegra que tu batalla contra Ichigo haya sido tan reveladora. Así que haré lo que dices. No volveré a liberar el meteoro celestial. Para ser honesto, Ulquiorra, he oído mucho sobre los espada, pero viéndote todo este tiempo, estoy realmente decepcionado. Ni siquiera tú, el más inocente y el que más rápido crece en fuerza, podrías derrotar a un Oyou transformado de humano. Sin mencionar a los otros espada, ninguno de ellos sirve para nada. De repente, Zanji menospreció directamente al espada. Los ojos de Ulquiorra permanecieron inertes, pero sintió una extraña sensación. ¿Era vergüenza? Yami surgió del suelo, encogiéndose, excavando incontables metros bajo tierra. De hecho, esquivó el meteoro celestial. Originalmente había planeado resistir el meteorito, pero al acercarse, se dio cuenta de que se había sobreestimado por completo. Ichigo los alejó de la zona de impacto. Inoue Orihime estaba curando a Chari y Renji, e Ishida Uryu e Inoue Orihime también bajaron. Ichigo, tenemos que irnos. Poder desatar semejante ataque, odio aceptarlo, pero es la realidad. No somos rivales para ese tipo, dijo Ishida Uryu con seriedad, ajustándose las gafas. Ichigo permaneció en silencio, sin saber qué hacer. Ese tipo no había mostrado intención de luchar antes, pero de repente creó un meteorito tan enorme. ¿Ah? ¿Es el espada? Parece interesante. Déjamelo a mí, llegué primero. Dos figuras aparecieron de repente detrás de Ichigo. Ichigo se giró. Byakuya. Kenpachi. Detrás de Ichigo estaban Zaraki Kenpachi y Kuchiki Byakuya. Zanji y Ulquiorra también se desplomaron. Los ojos de Yami se llenaron de ira y miedo mientras miraba a Zanji. Tú, Yami, cuida tus palabras. Este es el hombre de mayor rango bajo el mando del capitán Aizen. ¿No lo entiendes? Aunque Ulquiorra no sabía qué iba a decir Yami, estaba seguro de que no sería nada agradable, así que lo interrumpió con decisión. Vamos. Zanji miró a Yami y caminó hacia Ichigo. Hay 3 enemigos. Uno para cada uno de nosotros. Ichigo levantó su espada, sintiendo que debía luchar de nuevo. Ichigo, retrocede. Esto no es asunto tuyo. Vuelve al mundo humano, dijo Byakuya con frialdad. Definitivamente tengo que volver al mundo humano, pero primero debo derrotarlos. Además, no puedo volver cuando quiera. Urahara-san tiene que abrirme la puerta. Ichigo sintió que debía seguir luchando. ¿En serio, solo hablas de Urahara, Urahara? ¿No es molesto? Mayuri Kurotsuchi llegó apresuradamente al lugar, con Nemu Kurotsuchi empujando un gran camión detrás. ¿Un semidios de la muerte se atreve a llamarme así? En fin, al menos es mejor que esos dos, al menos me llamó por mi nombre completo. Mayuri Kurotsuchi vio el enorme meteorito a lo lejos y aceleró el paso. Es muy espacioso, ¿será por el camión? Dijo Byakuya Kuchiki, mirando el enorme camión. Claro, acabo de conseguir un botín muy valioso, y estoy de muy buen humor. Incluso analicé la estructura de la cavidad negra. ¿La cavidad negra? Ichigo se levantó de inmediato. Sí, es cierto. Y no hubo errores, y el tiempo ha llegado a su límite. Puedo ver su mirada de arrepentimiento, claro que estoy feliz. Solo un mono haciendo ruido, me da igual. Prepárense. Nemu, envía a este semidios de la muerte de vuelta al mundo humano.
Mayuri Kurotsuchi hizo un gesto con la mano, preparándose de inmediato para comenzar otro experimento. Vicecapitán, ¿nos quedaremos aquí mirando? Ese tipo de la cara pintada parece haber dicho que analizó el agujero negro. Ulquiorra señaló a Mayuri Kurotsuchi, pensando que deberían apresurarse y matar a ese hombre de la cara pintada con aspecto de investigador cuanto antes. No hay necesidad de malgastar energía. Miren, ha llegado otro capitán. Ustedes dos no tienen muchas posibilidades de derrotar a un Shinigami de esta fuerza. No hay necesidad de aumentar el número de oponentes. Zanji levantó ligeramente la barbilla y llegó Uno Retsuka. Uno Retsuka dejó a su vicecapitán, Kotetsu Isane, para ayudar a los demás y luego entró en la cámara negra con Kurosaki Ichigo. Dentro de la cámara negra, Uno Retsuka explicó algo. Todos los capitanes del Seireitei habían visto el Shikai de Aizen Sousuke. Una vez que veía el Shikai de Kyoka Suigetsu, aunque fuera una sola vez, Aizen podía manipular los 5 sentidos en cualquier momento. Veía moscas como dragones, pantanos como prados. La realidad y la ilusión serían indistinguibles. En otras palabras, Ichigo, quien no había visto el Shikai de Kyoka Suigetsu, era la clave para derrotar a Aizen. No podemos ver el Shikai de Aizen. Ichigo había captado la información crucial. Él y Uno Retsuka comenzaron a moverse más rápido dentro de la cámara negra. No vamos a regresar. ¿Oh, quieres pelear con nosotros? Kuchiki Byakuya, Zaraki Kenpachi, Zanji entrecerró los ojos. Por su deducción, estos dos eran muy conscientes de su infamia. Hola, Zanji. Hace tanto que no te veo, ¿te lo estás pasando bien? Te enviaré a la muerte pronto. Kenpachi Zaraki levantó su espada, mirando a Zanji con una mirada muy peligrosa. Byakuya Kuchiki también lo miró con un brillo frío en los ojos. De acuerdo. Yami, Ulquiorra, retrocedan, me encargo yo mismo. Zanji se quitó el abrigo, listo para desatar sus puños. En cuanto se lo quitó, frunció el ceño, como si hubiera pensado en algo terrible. Como una organización donde el poder de combate de todos era descomunal, y morían la ropa, solo para volver a ponérsela. La boca de Yami se movió ligeramente, como si quisiera decir algo, pero al final se contuvo. Vicecapitán, ¿qué quiere decir? Preguntó Ulquiorra sin rodeos. Quitarse el abrigo antes de una gran pelea y luego ponérselo era muy confuso. ¿No acabo de decir que retrocedan? Zanji no quería explicar su desconcertante comportamiento. Yami pateó con ambos pies, alejándose de inmediato. De acuerdo, entonces, vicecapitán, siéntase libre de dar las órdenes que quiera. Ulquiorra flotó en el aire, alejándose también. Mayuri Kurotsuchi, ¿cómo te atreves a quedarte ahí sentada tan tranquilamente? Seré la primera en derribarte luego, amenazó Zanji, señalando a Mayuri Kurotsuchi. Jejeje, de verdad me lastimaste con lo que dices. ¿No éramos muy buenos compañeros antes? ¿Por qué me muestras tanta hostilidad? Mayuri Kurotsuchi rió entre dientes con sarcasmo, dando a entender que él y Zanji solían tener una relación muy cercana. Mocoso, solo intentaba asustarte, ¿y te atreves a mentirme? Estás acabado. Zanji señaló a Mayuri Kurotsuchi con el dedo, con una fría sonrisa en los labios. No importa el propósito, si es falso, no puede escapar del caleidoscopio de Zanji. Tiene ojos que pueden ver a través de la verdad y la mentira. Deja de malgastar tu aliento con él. Prepárate para morir. Zanji, bastardo. Kenpachi Zaraki cargó hacia adelante con su espada, con una expresión de locura en el rostro. Una vara negra se extendía de la palma de Zanji, que la lanzó con indiferencia. ¿Qué cosita? ¿Estás haciendo una broma? Kenpachi Zaraki asestó un tajo con su espada, y la vara negra se rompió al instante. Imbuye tu arma con presión espiritual y chakra. Kenpachi Zaraki saltó por los aires, atacando a Zanji, aparentemente con la intención de partirlo en dos. Una vara negra reapareció en la mano de Zanji, pero emitía una luz roja como la sangre. ¡Clan! Se escuchó un sonido metálico al golpear mientras usaba la vara negra para bloquear la Zanpakuno. Shinra Tensei. Una tremenda fuerza repulsiva golpeó a Kenpachi Zaraki, lanzándolo por los aires. Entonces, como por arte de magia, Zanji sacó un shuriken gigante y lo lanzó con fuerza contra Kenpachi, que estaba en el aire. Shuriken. Técnica de clon de sombra. Bang. 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 El shuriken se dividió instantáneamente en 2, luego en 4, luego en 8. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Este fue un ataque combinado. Otra bola de fuego gigante se desató.
Kenpachi Zaraki giró con fuerza su cuerpo en el aire, cortando salvajemente con su espada. Presión de espada. Kenpachi desató la presión de su espada contra la bola de fuego. Su presión era dorada y extremadamente caliente, capaz de quemar incluso las partículas espirituales circundantes. La gran bola de fuego se partió en dos por la presión de la espada, explotando en el suelo a ambos lados. Maldita sea, sus métodos son completamente diferentes a los de antes. Pero esto le da más significado al combate. Kenpachi Zaraki aterrizó en el suelo, con expresión de excitación. Algo es extraño. Acaba de usar un arma negra. Esa no era su Zanpakudo, Tannen. Kenpachi, parece que ni siquiera puedes hacer que use su Zanpakudo. Byakuya Kuchiki analizó con calma. Todos son capitanes experimentados. Si hubiera usado Kido, probablemente sabrían que Kido iba a usar en cuanto empezara a cantar. Así que no use Kido. Este tipo de técnica es más rápida de ejecutar. Pero parece que estás bien, aún tienes tiempo para reaccionar. Jutsu de invocación. Dijo Zanji, mordiéndose el dedo y golpeándolo contra el suelo. Un enorme abanico apareció en su mano, con una guadaña conectada al extremo por una cadena. Este es el auténtico abanico Uchiha Omura. Como Tannen fue tomado por su sustituto, no pudo atravesar el espacio para recuperar el objeto. En realidad, era lo mismo que el sustituto lo tomara o que lo usara a él mismo. El sustituto era simplemente una manifestación de su espíritu y energía vital. ¿Qué es eso? Zanji, ¿es tu Zanpakuto? ¿Por qué se ve así? Preguntó Kuchiki Byakuya, señalando el abanico Uchiha Omura, que parecía completamente normal. Me trae nostalgia. A continuación, presenciarán por primera vez el estilo de lucha que aprendí. Manténganse concentrados, no pierdan la concentración. Liberación de viento. Gran avance. Zanji desató una poderosa ráfaga de viento con el abanico. Ado N. Grados 33. Gota de fuego azul. Kuchiki Byakuya extendió una mano y llamas explosivas brotaron de su palma. La explosión colisionó con la presión del viento, creando una violenta explosión que desató una enorme tormenta de arena en el centro. ¡Shosh! Un destello de luz fría atravesó la tormenta de arena, una guadaña afilada girando mientras se dirigía hacia Kuchiki Byakuya. Byakuya desenvainó su espada y lanzó un ataque, pero Zanji movió la muñeca, retrayendo la guadaña y estrellando su abanico de llamas contra Zaraki Kenpachi. ¡Qué momento! ¿Para qué usar Kido constantemente? Este capítulo aún no ha terminado, haz clic en la página siguiente para continuar leyendo el emocionante contenido. Zaraki Kenpachi rugió y atacó con su espada. Zanji, confiando en su taijutsu y el abanico de llamas Uchiha, se enfrentó cuerpo a cuerpo con Kuchiki Byakuya y Zaraki Kenpachi. Y no estaba en desventaja en absoluto. ¡Qué fuerte! El cuerpo de Zanji debe ser muy diferente al de antes. Antes no tenía habilidades de combate cuerpo a cuerpo tan fuertes. Solo han pasado unos años, y no podría haber alcanzado este nivel solo con entrenamiento. Su cuerpo es extremadamente valioso para la disección. Kurotsuchi Mayuri abrió los ojos de par en par, con el corazón latiendo con fuerza. La idea de estudiar el cuerpo de Zanji le hacía sentir la mente a punto de rebosar. Esto no acabará bien. Retrasarse podría traer problemas. Dispersos. Senbon Sakura. Kuchiki Byakuya usó Shunpo para distanciarse de Zanji. Levantó su espada, y la hoja se desintegró en 1000 hojas invisibles, como flores de cerezo a la luz del sol. Las diminutas hojas se dispersaron, atacando a Zanji desde todas las direcciones. Normalmente, cualquiera alcanzado por este ataque se convertiría al instante en un desastre sangriento. Shini. Los ojos de Kenpachi Zaraki brillaban con un frenético espíritu de lucha, cada vez más feroz con cada batalla. Más rápido. Más fuerte. Zanji sostuvo su abanico horizontalmente, y en el instante en que Kenpachi blandió su espada hacia el abanico, reflejo Uchiha. Solo veo malteadas boom. Un torbellino abrasador surgió del abanico, y Kenpachi fue golpeado de frente por el repentino impacto, y salió volando. Senbon Sakura es inútil contra mí. Zanji se quedó quieto, sin esquivar nada. El Susanoo rojo sangre envolvió instantáneamente su cuerpo, y sus ojos se transformaron en caleidoscopios. Las finas hojas del Senbon Sakura golpearon a Susanoo, pero no pudieron atravesar sus defensas. Yasaka Magatama. Un Magatama rojo sangre se condensó en uno de los brazos de Susanoo. Zanji giró la cabeza y lanzó el Magatama rojo sangre a Mayuri Kurotsuchi, quien observaba el espectáculo desde lejos.
Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Bankai. Obviamente, Mayuri Kurotsuchi no esperaba que Zanji usara repentinamente un ataque a distancia contra él. El Mangekyo Sharingan de Zanji destelló una luz roja, y la velocidad del Magatama aumentó repentinamente. Abre tus garras, Asisoji. Boom. El Magatama rojo sangre explotó al instante, y la presión espiritual roja estalló repentinamente. Muy bien, las cosas se van a complicar de ahora en adelante. Byakuya, usa Bankai, o no tendrás otra oportunidad. Susanoo reapareció con 2 brazos, y Zanji activó su estado de empuñadura de arma completa, que no había mostrado durante mucho tiempo. Espada, guadaña, ballesta, abanico, y entonces, Susanoo surgió del suelo, incluso más grande que la forma gigante anterior de Yami. ¿Qué demonios es esto? ¿Un monstruo? Este tipo es un monstruo. Yami, mirando al gigante rojo sangre desde lejos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De verdad había intentado matar a este vicecapitán? Ulquiorra permaneció en silencio, apretando la mano contra el hueco de su pecho, absorto en sus pensamientos. Bankai. Dispérsate, Senbonzakura Kageyoshi. Ondulaciones aparecieron en el suelo como agua, y 2 filas de enormes espadas se extendieron a ambos lados de las ondas. Innumerables espadas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, parecían cientos o incluso miles. Swish. Las espadas se transformaron en una lluvia de flores de cerezo. La velocidad, la potencia y la cantidad de espadas experimentaron un salto cualitativo. ¿Dónde se supone que voy a cortar con algo tan grande? No importa. Kenpachi Zaraki no dio señales de retirarse. Al contrario, su espíritu de lucha se intensificó. Las espadas convergieron y, bajo el control de Byakuya, se lanzaron directamente hacia la frente de Susanoo como un dragón gigante. Lo vio. La verdadera forma de Zanji estaba dentro de la frente del gigante. Zanji, por supuesto, no se saldría con la suya. Jamás subestimaría el Bankai de ningún capitán. Su abanico se abrió de golpe, bloqueando el ataque de las delgadas espadas, pero había más de una. Ahora había más de una docena de enormes grupos de delgadas espadas. Solo para resistirlas, Zanji tuvo que usar sus 4 armas. Después del Bankai, la fuerza de un Shinigami aumenta exponencialmente. ¿Y qué pasa con los Uchiha que activan Susanoo? Zurrón. Una ráfaga de llamas rojo sangre, irradiando un aura densa y violenta, salió disparada. Byakuya recuperó las delgadas espadas, reforzando su defensa. Lo tengo. Ja 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 ja. Kenpachi Zaraki ya había alcanzado la nuca del Susanoo de Zanji, y su espada emanaba una densa presión espiritual. Kendo. Ryoudan. Kenpachi Zaraki agarró su espada con ambas manos, cuyas hojas irradiaban una densa presión espiritual dorada. Este movimiento era increíblemente poderoso, capaz de destrozar por completo al objetivo con un enorme corte de presión espiritual dorada. ¡Bum! Golpeó con éxito la cabeza del Susanoo, la gigantesca hoja lo cortó, y Zanji incluso sintió la intensa presión espiritual. Las partículas espirituales circundantes están ardiendo. Como era de esperar, Kenpachi Zaraki. La mayoría de la gente se aterrorizaría con tu locura si luchara contra ti. La expresión de Zanji permaneció inalterada, y una carta apareció en su mano. Bola de la búsqueda de la verdad. Esa era la carta de habilidad de Madara. Cabe destacar que Uchiha Madara ya no era el mismo de antes. Su fuerza había alcanzado un nivel increíble. En un instante, un fantasma apareció ante Zanji, con largo cabello negro, armadura roja oscura y una mirada desdeñosa. ¿Qué clase de truco es este? Como sea, los aniquilaré a todos. Ja 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 ja. El rostro de Kenpachi Zaraki se volvió loco, desplegando todo su poder. Kenbonzakura Kageyoshi. Claramente, Byakuya no dejaría pasar esta excelente oportunidad. Una densa lluvia de espadas rodeó a Zanji, formando un espacio absoluto, el área cubierta por las espadas era incluso más grande que las noches. La bola buscadora de la verdad flotó frente a Kenpachi. Un corte completo y sin ángulo muerto. Como sea, solo necesito apuntarte. Susanoo Rai. Pum. La bola buscadora de la verdad apuntaba a la cabeza de Kenpachi. En el instante en que su cabeza fue perforada, Kenpachi cambió de posición con fuerza, y la bola buscadora de la verdad le atravesó el pecho. Su espada también atravesó con éxito el Susanoo, dejando una profunda herida que dejaba al descubierto el hueso en el brazo de Zanji. Entonces, Kenpachi, exhausto, se desplomó del cielo. Incontables cortes siguieron, atacando frenéticamente al Susanoo. Las 4 armas del Susanoo se unieron, y un rayo rojo sangre salió disparado.
Byakuya frunció el ceño. Decidió no esquivar. Si no podía esquivar este ataque, perdería la oportunidad de defenderse. Desató varias técnicas de perforación espacial consecutivas, capa tras capa, protegiendo a Byakuya tras ellas. La barrera más importante desapareció al instante bajo el rayo del Susanoo, como si estuviera hecha de papel. Ante la mirada ligeramente sorprendida de Byakuya, se produjo una violenta explosión. «Hermano», gritó Rukia, aislada del alcance de Senbonzakura, con ansiedad, ignorando el pasado. Al final, Kenpachi Zaraki yacía en el suelo, sangrando profusamente por el pecho, con la vida en juego. Byakuya, apoyándose en su espada, se arrodilló allí, con el costado derecho carbonizado y la sangre aún goteando de su boca. Zanji estaba cubierto de heridas, un desastre sangriento de Senbonzakura, especialmente su hombro derecho, que probablemente necesitaría una amputación si Kenpachi continuaba cortándolo. Este capítulo no ha terminado, haz clic en la página siguiente para continuar leyendo. Su estado era muy grave. Desde su debut, era la primera vez que resultaba herido de tan grave gravedad. Si no fuera por el fortalecimiento mundial aleatorio que recibió antes, definitivamente estaría muerto esta vez. En cuanto al poder de vida o muerte del Rinnegan, sin atar firmemente a ambos, no podría hacer nada. Ja 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 ja. Esta es la oportunidad que estaba esperando. 3 cuerpos enteros esperando a que los diseccione. Solo pensarlo me emociona. Mayuri Kurotsuchi sentía que ya lo estaba pasando bomba. La Yasaka Magatama de Zanji no lo había matado. Había estado escondido hasta ahora antes de aparecer. Sobre su cabeza, un gigantesco y monstruoso infante flotaba en el aire. Era el dorado Asisoji Hizo, su Zanpakuto. Asisoji Hizo era una rara forma biológica de Zanpakuto. HMPH. Mocoso, prepárate para un gran terror. Estoy gravemente herido ahora mismo. Rió Zanji. Conociendo la naturaleza de su insignificantemente poderoso sistema, una vez que derramara sangre, lo enfrentaría con un oponente de igual nivel. HMPH, ya apenas te aferras a la vida y sigues diciendo tonterías. Mayuri Kurotsuchi comenzó a moverse hacia donde se encontraba Zanji. Daño detectado del Shinigami. Vamos, veamos qué clase de pez gordo es este, sonrió Zanji. Te empareja con un personaje muy alejado del objetivo. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Espera. Emparejamiento exitoso. ¿Qué quieres decir con muy alejado? Invocando. Invoca mi trasero. Invoca. Annie Leonard ya lo había invocado, no podía usar descenso aquí, y lo había detenido. Felicidades, anfitrión. En este momento, para el personaje invocado, eres el pez gordo. El rostro de Zanji se ensombreció. No muy lejos de él, una chica de expresión fría y cabello rubio frunció lentamente el ceño. Debido a que el personaje invocado es demasiado débil en comparación con la fuerza actual del anfitrión, la fusión de identidades se cancela, la creación de memoria se cancela y el acceso al mundo ahora está abierto. Entrar en este mundo puede aumentar ligeramente la fuerza de todos los personajes invocados actualmente. El acceso ahora está completamente activado. Suspiró Zanji. Entonces, delgadas ramas aparecieron en su herida, cosiéndola. Entonces, liberación de madera. Descenso del mundo del árbol de flores. Zanji formó sellos manuales, preparándose para alterar el terreno. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué pasa? Annie apareció de repente, y antes de que pudiera reaccionar, la tierra empezó a temblar. Prácticamente un terremoto. Instintivamente quiso revelar su verdadera forma, la titán hembra. Zanji giró la cabeza, sus ojos brillaron rojos y desapareció de Ciudad Uchiha. Obito había terminado su trabajo y ahora estaba desplomado sobre la enorme mesa de conferencias, frotándose el pelo constantemente. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿Qué diferencia hay entre esto y un trabajo a tiempo parcial? ¿Qué clase de pregunta hizo esa pequeña zorra? Eres Ji, ¿verdad? Eres el Ji, ¿verdad? ¿Qué clase de enredo kármico dejó este bastardo? Nuestro Obito estaba lleno de disgusto. Desde que ese debilucho llamado Ghouls investigó y desarrolló alimentos que podían reponer su resistencia y ser tragados, humanos y Ghouls habían alcanzado la verdadera paz. En ese instante, él, Uchiha Obito, regresó. Jeje. Rin llegó, tapándose la boca y riendo. Rin. Maldita sea.
Rin vio mis murmullos. ¡Qué vergüenza! Obito se sonrojó. Obito, has cambiado, dijo Rin con una sonrisa. ¿Cambiado? Sí. Cambié hace mucho tiempo. El tono de Obito era desolado. O sea, te has vuelto casi igualito al Obito que era antes de morir. Los ojos de Rin comenzaron a enrojecerse. Obito estaba atónito. Sí. Ese tipo de desvarío, con todas sus emociones escritas en el rostro, ¿no era propio del joven Obito? Por un momento, miró a Rin frente a él, un poco aturdido. Rin. Obito se levantó, caminó hacia Rin y le tomó la mano. Justo entonces. Una chica rubia apareció en escena de forma muy inapropiada. Como personaje invocado, Annie Leonard de Ciudad Uchiha podía entrar, por supuesto. Como personaje de un trasfondo muy diferente, no tenía restricciones en su primera invocación. Incluso el mundo se ha abierto por completo. ¿Quién demonios eres? Obito frunció los labios, con el rostro lleno de disgusto. Mientras tanto, en Hueco Mundo, el lugar donde todos luchaban se había convertido hacía tiempo en un denso bosque. Incluso había enormes flores floreciendo, emitiendo oleadas de polen venenoso. ¿Veneno? Ahora tienen tantos ases bajo la manga. Ki. Estás cerca, ¿verdad? ¿Qué esperas? Atácame. Gritó Mayuri Kurotsuchi en el bosque. Estaba seguro de que Zanji estaba en mal estado y que este era un intento de escapar. De repente, ramas afiladas perforaron el suelo, apuñalando a Mayuri Kurotsuchi una tras otra. La figura de Zanji cayó del cielo, asestando un puñetazo a Mayuri Kurotsuchi. De verdad que no tienes paciencia. Ashiso Jijizo dorado. El monstruo gigante en el que se había transformado su Zanpakuto extendió repentinamente docenas de espadas gigantes envenenadas desde su pecho y se abalanzó sobre Zanji en el aire. Esta criatura intentaba entablar un combate cuerpo a cuerpo con Zanji. En el momento en que la espada gigante tocó el cuerpo de Zanji, este explotó en árboles, creciendo instantáneamente sobre el cuerpo del monstruo. Mayuri Kurotsuchi bajó la mirada y vio un gran agujero en su pecho. ¿Cuándo ocurrió esto? No tiene sentido. No vi la verdadera forma de Zanji en absoluto. Mayuri Kurotsuchi no podía entender por qué había aparecido inexplicablemente un gran agujero en su pecho. ¿No tiene sentido? Hay muchas cosas que no puedes entender. Los puños de Zanji estaban cubiertos de sangre. Se encontraba a poca distancia, con el rostro pálido como la muerte. Las cartas de habilidad son increíblemente útiles. Por ejemplo, usar el platino estelar de Hotaru para detener el tiempo durante 5 segundos, crear un gran agujero en el pecho de Mayuri Kurotsuchi fue facilísimo. Uf. Mayuri Kurotsuchi escupió una bocanada de sangre y se desplomó al suelo. El capitán de la 11 División del Gotei 13, Kenpachi Zaraki. El capitán de la 6 División del Gotei 13, Byakuya Kuchiki. El capitán de la 12 División del Gotei 13 y el segundo director de la Oficina de Desarrollo Tecnológico, Mayuri Kurotsuchi. Todos derrotados por Zanji. Ulquiorra, Yami, regresen al reino mortal. Zanji se elevó en el aire y dio su orden. En el reino mortal, Komamura e Isagi Shuei se enfrascaban en una feroz batalla contra Tosen Kaname. Tosen Kaname luchaba 2 contra 1, pero se mantenía firme, la batalla estaba igualada. Mientras tanto, Xiaoi, sujetando a Tanyan, parpadeó repentinamente 2 veces, paralizado en su lugar, aparentemente sintiendo un problema con su cuerpo físico. Hirako Shinji, sujetando a Iyori, parecía furioso. ¿Me odias? Si me odias, entonces ven y mátame. Esta vez te mostraré una compasión especial y entrenaré contigo usando mi espada. El tono de Aizen era tranquilo mientras desenvainaba su Zanpakuto. Achi. Sé que has perdido un brazo, pero aún así te molestaré para que cuides de Iyori. En ese momento, Ushida Achigen y Barragán habían terminado su batalla. Barragán estaba gravemente herido y había regresado a la retaguardia. Aizen no dijo nada al respecto, ya que era decisión del vicecapitán. Si Zanji no hubiera intervenido, para el capitán Aizen, las espadas serían desechables después de usarlas. Este capítulo no ha terminado, haz clic en la página siguiente para continuar leyendo. Por favor, aguanta hasta que Ichigo regrese. Hirako Shinji dejó a Iyori en el suelo, dijo estas palabras y corrió inmediatamente hacia Aizen. HMPH. ¿Esperar a que Ichigo regrese? ¿De verdad confías mucho en ese chico? El capitán Aizen sonrió y dijo. ¿No lo entiendes? Eres de los que ni siquiera confían en sus propios camaradas. Hirako Shinji aferró la empuñadura de su espada con rostro solemne. Confiar es lo mismo que depender.
Ese es el comportamiento de los débiles, no lo necesitamos. Aizen, con las manos en los bolsillos de su abrigo, expresó su comprensión de la confianza. Trajiste a un grupo de subordinados aquí, y sigues diciéndome tonterías, claramente usando palabras dulces para engañar a tus hombres y hacer que te crean. Hirako Shinji dijo indignada. No, nunca les hice creer. Solo dije vengan juntos, nunca créanme, vengan conmigo. A menudo les aconsejo que no confíen en nadie, ni siquiera en mí. Sin embargo, lamentablemente, muy pocos individuos fuertes pueden hacer eso. Además, mi vicecapitán, Zanji, está en Hueco Mundo. Ichigo probablemente no podrá regresar. El capitán Aizen recordó esto de repente y se lo mencionó deliberadamente a Hirako Shinji. G. Te contradices, Aizen. ¿No confías mucho en Zanji? Se burló Hirako Shinji. HMPH. Es diferente. En cuanto a por qué es diferente, no lo sé. Aunque algo no me convence, ese tipo Ji me cae muy bien. Respondió Aizen con una sonrisa. Basta de tonterías. Tendré que cortarte cientos de veces antes de poder deshacerme de ti, ya sea Zanji o tú. Hirako Shinji apretó los dientes y desenvainó su Zanpakuno. Esto es inesperado. El señor Aizen ha venido en persona. Ya que el señor Aizen está aquí, significa que debo usar mi verdadero poder contra ti. Tosen Kaname estaba ciego, pero aún así hizo un gesto de mirar en dirección a Aizen. ¿Verdadero poder? Grandes gotas de sudor caían del rostro de Isagi Shuei. Estaba exhausto. Bankai, ¿eh? Justo lo que quería. Komamura parecía tener mucha energía. Esa era la diferencia entre un capitán y un vicecapitán. ¿Bankai? Ridículo. El señor Aizen me otorgó un poder que supera con creces al Bankai. Tosen Kaname terminó de hablar y levantó la mano izquierda, presionándola contra su rostro. Al instante, una presión espiritual de color púrpura oscuro comenzó a acumularse en su palma. Tosen, tú, ¿cómo es posible, Tosen? Alto. Le gritó Komamura, con el rostro lleno de sorpresa, a Tosen Kaname. Un violento torbellino envolvió a Tosen Kaname, la intensa presión del viento soplando en todas direcciones. ¿Has caído tan bajo? Tosen. No había nada más que decir. Komamura lo reconoció al instante. Era hoyoificación. Hoyoificación. ¿Esto es hoyoificación, capitán Tosen? Isagi Shuei retrocedió instintivamente medio paso. Sí. En ese momento, el rostro de Tosen Kaname quedó cubierto por una máscara blanca pura, con solo una franja negra vertical en el centro. ¿Por qué? Preguntó Isagi Shuei con voz temblorosa. Antes de que pudiera terminar de hablar, Tosen Kaname apareció ante él. Un destello de luz, y Isagi Shuei recibió un corte en el pecho. Isaki. Retribución divina. Rugió Komamura con furia. Un gigantesco brazo fantasma apareció tras él, blandiendo una espada enorme. Los movimientos del fantasma eran idénticos a los de Komamura, y blandió la espada hacia Tosen Kaname. Tosen Kaname levantó tranquilamente su espada por encima de su cabeza, bloqueando el ataque sin esfuerzo. Sin decir palabra, Tosen Kaname desvió la espada con un potente movimiento de muñeca y luego asestó una patada de látigo al cuerpo de Komamura. Mientras Komamura aún se recuperaba del poder, el codo de Tosen Kaname golpeó su cabeza. Los implacables ataques abrumaron al perro gigante, y Komamura finalmente fue lanzado contra un edificio. ¡Qué extraño! Tu compañero, el chico medio muerto, también debería poseer esta habilidad. ¿Por qué me llaman corrupto por obtener este poder? Kaname Tosen permaneció en el aire, desconcertado por la situación. Él, Ichigo Kurosaki, no se convirtió en Oyou por voluntad propia, pero tú eres diferente. Como Shinigami, ya posees una fuerza extraordinaria, y aún así te embarcaste en este camino. Caíste en la corrupción por voluntad propia, Tosen. Para quienes no hayan visto Bleach, la hoyoificación es similar a que un pilar de Demon Slayer se convierta en un demonio. Komamura se arrodilló en el suelo, con su rostro canino serio. ¿Caíste en la corrupción por voluntad propia? ¿Transformarse de Shinigami en Oyou, cómo puede considerarse corrupción? Solo un dualismo estrecho de miras dividiría a Shinigami y Oyous en buenos y malos, se burló Kaname Tosen. Justo cuando Komamura y Kaname Tosen comenzaban su intercambio, una cadena apareció alrededor del cuello de Kaname Tosen y se tensó, tirándolo al suelo. Isagi, tras lanzar un ataque sorpresa con éxito, agarró el cuello de Kaname Tosen, apuntando su arma a la cabeza. Siendo honestos, la Zanpakuno de Isagi era muy similar en estructura al abanico Uchiha, con cadenas y un arma similar a una guadaña.
No fui lo suficiententemente despiadado. Fui demasiado ingenuo. Tosenkana me pensó que, aunque ese golpe no matara a Isagi, al menos debería incapacitarlo. No, retrocedí medio paso por reflejo. Cuando desenvainas tu espada y te pones de pie, siempre deberías poder retroceder medio paso. Capitán Tosen, eso es lo que me enseñaste. Isagi estaba desconsolado. ¿Por qué su confiable y siempre servicial Capitán Tosen se había vuelto así? Quien no teme blandir una espada no está calificado para blandirla. Si de verdad le temes a la batalla, entonces has obtenido lo más preciado que posee un guerrero. No, no lo entiendo, Capitán Tosen. Tú, que una vez dijiste tales cosas, ¿por qué te has vuelto tan imprudente en tu búsqueda del poder? ¿A qué le temes ahora? Preguntó Isagi en voz alta a Tosenkana. Había cometido un grave error. Hablar demasiado. Tosenkana le atravesó el pecho con su espada y luego lo apartó de una patada. Claro que tengo miedo. Mis miedos deberían haber terminado hace 100 años, llevándolos conmigo, Parcas. Tosenkana me parecía completamente imperturbable ante el interrogatorio de su antiguo subordinado de mayor confianza, su vicecapitán. Bankai, cuerda negra castigo celestial Mim. Komamura activó su Bankai, y un gigantesco gigante enmascarado y acorazado surgió del suelo tras él. Tosen, te haré darte cuenta de esto. Komamura y Tosenkana fueron amigos íntimos. Komamura era un kobold, y Tosenkana era ciego. Podían ignorar por completo las apariencias y considerarse verdaderos amigos. Por lo tanto, Komamura no quería en absoluto que su mejor amigo siguiera por el mal camino. Totalmente insensato. Habiendo presenciado mi fuerza actual, ¿aún crees que un simple Bankai puede vencerme? Tosenkana alzó su espada con un tono cargado de desdén. ¿Un simple Bankai? Tus palabras son exactamente las mismas que las de la espada. Komamura miró fijamente a Tosenkana. El poder defensivo de su Bankai era insuperable, incluso entre los capitanes. No me compares con los espada. Mi poder los supera con creces. Claro que supera incluso al tuyo, Shinigami. Tosenkana ya se preparaba para atacar. Incluso había decidido dónde golpear primero a Komamura. ¿No fuiste tú también un Shinigami? Las palabras de Komamura le trajeron recuerdos dolorosos a Tosenkana. ¿Un Shinigami? Un Shinigami. Ser un Shinigami no era mi intención. Tosenkana aferró su espada con fuerza. Atacaré primero. Mientras Komamura blandía su espada, el mim del castigo celestial de la cuerda negra, detrás de él, levantó la mano y atacó a Tosenkana. ¡Bum! Los edificios de enfrente se hicieron añicos con el corte, y el suelo circundante tembló, como si hubiera ocurrido un terremoto. ¡Qué ingenuo! ¿Cómo no conocía tu habilidad Bankai? Tosenkana esquivó el corte y se abalanzó sobre Komamura a una velocidad increíble. Sin embargo, Komamura estaba respaldado por un enorme gigante acorazado, lo que dificultaba acercarse a él. Tosenkana esquivó los ataques de Mim, el castigo celestial de la cuerda negra, uno tras otro, destruyendo los edificios circundantes y levantando nubes de polvo. Como era de esperar, su reputación es bien merecida. Su poder destructivo por sí solo es extraordinario, dijo Tosenkana, de pie en el aire a poca distancia, frente a Komamura. El poder de mi Mim, el castigo celestial de la cuerda negra, supera al tuyo, como la diferencia entre un adulto y un bebé. Tosen, ríndete. El rostro canino de Komamura era severo. ¿La diferencia entre un adulto y un bebé? Tu arrogancia es lamentable. Muy bien, Komamura, déjame destruir tu arrogancia. Tosenkana se inclinó, y su cuerpo se lanzó hacia adelante al instante. ¿Un aumento repentino de velocidad? Komamura percibió claramente el aumento de velocidad de Tosenkana. Lanzó 2 tajos seguidos, pero ambos fallaron. Tosenkana, en cambio, saltó al dorso de la mano de Kuroju Tenkenmim y asestó un tajo. En el mismo punto, la mano derecha de Komamura, que sostenía una espada, sufrió un corte inmediato. Su relación con Kuroju Tenkenmim era como la de un usuario de stand y su stand. El daño que Kuroju Tenkenmim sufría se reflejaba en la mano de Komamura, al igual que el daño a un stand se reflejaba en el usuario. Komamura manipuló inmediatamente la mano izquierda de Kuroju Tenkenmim para agarrar a Tosenkana, pero el Shouken de Tosenkana era una técnica de movimiento incluso más rápida que el Shunpo del Shinigami, y desapareció al instante del dorso de la mano de Kuroju Tenkenmim. ¿A dónde miras? Tosenkana cambió de posición, y Kuroju Tenkenmim giró de inmediato, alzando la espada para atacar, pero en cuanto la levantó, una herida apareció en su muñeca. Mim.
Komamura, un Shinigami de nivel capitán, no podía ser tratado como un perro. La mano izquierda de Mim, el castigo celestial de la cuerda negra, se abalanzó sobre él, lanzando a Msen Kaname por los aires, deslizándose cientos de metros por el suelo como una piedra. Msen Kaname se detuvo bruscamente y volvió a elevarse. Tus movimientos son exactamente iguales a los de ese coloso. Si lo lastimas, puedes lastimarte a ti mismo. Este tipo de Bankai es autodestructivo, Komamura. Habiendo visto tu Bankai innumerables veces, atacar su punto débil me resulta increíblemente fácil. Debido a su inmenso poder, siempre lo matan de un solo golpe. Así que nunca esperé ser superado. No te atacaré. Solo necesito seguir atacando a ese coloso, y tarde o temprano tus extremidades se endurecerán. El brazo izquierdo de Msen Kaname estaba completamente deformado y aún sangraba profusamente. Igualmente, dijo Komamura con calma, mirando el brazo izquierdo deformado de Msen Kaname. ¿El uno al otro? Ja. No me consideres uno de ustedes. Tosen rió a carcajadas y, para asombro de Komamura, su brazo izquierdo se regeneró rápidamente, pareciendo completamente ileso. Fue una regeneración rapidísima. Parece que has roto por completo tu identidad de Shinigami, Tosen, comentó Komamura. Decir esas cosas en un momento como este no es más que una sofistería, Komamura. Dices que caí voluntariamente en la depravación, que traicioné a mis amigos y me uní al enemigo por el poder. Eso es autodestructivo. Entonces, déjame preguntarte. Unirte a la organización por venganza, pero volverte complaciente y olvidar tus intenciones originales, adular a la organización. Para mí, que estoy ciego, esa persona es aún más autodestructiva. Al decir esto, la máscara blanca de Tosen se quebró. Tosen, ¿cuál es exactamente tu propósito al convertirte en Shinigami? Preguntó Komamura. Venganza, pronunció Tosen esas dos palabras. ¿Venganza? Sí, a juzgar por tu tono, pareces bastante sorprendido, Komamura. Es la consecuencia de confiar demasiado en los ojos de la luz, ignorando a quienes no pueden ver la verdad. Estás ciego a la verdad que yo sí veo. Komamura apretó los dientes, decidiendo no escuchar las argucias de Tosen Kaname, y de inmediato lanzó un ataque. Demasiado lento. Tosen Kaname salió corriendo, desatando una frenética lluvia de cortes en los brazos, la espalda, los hombros y otras zonas de Komamura. En un instante, Komamura no pudo resistir los ataques y cayó de rodillas, cubierto de sangre. ¿Eso es todo lo que tienes, Komamura? Gritó Tosen Kaname, de pie en el aire. ¡Ah! Rugió Komamura y volvió a atacar. Este corte fue bloqueado fácilmente por Tosen Kaname. Entonces, déjame preguntarte, ¿nunca tuviste dudas? Mi querido amigo fue asesinado, y aún así me uní a la organización a la que pertenecía el asesino. ¿Nunca tuviste dudas al respecto? Preguntó Tosen. Pensé que lo hacías por justicia. Para defender la justicia y consolar a mi amigo en el cielo. Por eso confié tanto en ti. Claramente, Komamura era un sinvergüenza honesto y justo. Es cierto, fue por justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? Las emociones de Tosen fluctuaron, y la grieta en la boca de su máscara se ensanchó, como una boca abierta. Dejar libre al asesino es sin duda un acto de bondad, incluso hasta el punto de ser despreciable, pero hacer el bien es lo mismo que hacer justicia. Incorrecto. La otra parte murió injustamente, mientras tú viviste en desgracia, ¡qué pecado! Rugió Tosen histéricamente. Había amado a una mujer, y esta mujer, para alcanzar su propia justicia, se convirtió en una parca y se casó con una parca. Más tarde, murió a manos de su esposo por criticar al esposo que mató a un colega por un asunto trivial, sin alcanzar sus ambiciones. La Central 46, que se encargó del caso en aquel momento, dictó un veredicto injusto. El Shinigami que asesinó a su colega y esposa no fue ejecutado y sigue prófugo. Los nobles de la sociedad de almas están a la altura de los dragones celestiales. Entiendo. Si esas palabras fueron sinceras, tú y yo estamos destinados a ser enemigos mortales. Komamura Eiji alzó la espada. ¿Matarme si somos enemigos mortales? ¿Es esto justicia? Ridículo. Dijo Tosen Kaname con frialdad. Sí, es justicia. No estamos de acuerdo. Más palabras son inútiles. Por el bien de la sociedad de almas, debes morir. Aunque sea difícil de soportar, me satisface escuchar tus verdaderas intenciones. En el fondo, ya te he perdonado, dijo Komamura con calma. Zas. En ese momento, el espacio se abrió y apareció la cavidad negra. Zanji salió, seguido de Yami y Ulquiorra.
Ah. ¡Qué escena tan caótica! Parece que ha tenido lugar una gran batalla. ¡Qué lástima! Me pregunto si llegamos demasiado tarde. Gritó Yami con fuerza. Ulquiorra miró a su alrededor. No vio a Kurosaki Ichigo. Parecía que su paso por la cavidad negra era más rápido. Tos, tos, tos. Puf. Zanji tosió violentamente varias veces, y luego escupió una bocanada de flema sanguinolenta. ¿Herido? ¿Quién ha hecho esto? Preguntó Aizen, no muy lejos, enarcó una ceja. Estoy bien. Zanji levantó la mano y la agarró, y Tangen y la figura sombría volaron hacia él. La figura sombría se fundió con el cuerpo de Zanji, y Tangen aterrizó en su mano. El corte de Kenpachi Zaraki es realmente extraordinario. Aún puedo sentir las partículas espirituales disipándose de la herida. Pero, por suerte, me estoy recuperando. De verdad que envidio que puedan usar el vuelo hueco. La regeneración rápida es muy conveniente. Zanji estiró los hombros y miró a Tosen Kaname con una sonrisa. ¿Zanji? ¿Dónde está Ichigo? ¿Dónde está Ichigo? Hirako Shinji, que esperaba a Ichigo pero en su lugar recibió a Zanji, tenía una expresión extremadamente sombría. Espera, también están Kuchiki Byakuya, Zaraki Kenpachi, Kurotsuchi Mayuri y Uno Ana Repsu. Komamura ya apretaba los dientes. Zanji acababa de decir que su herida fue infligida por Zaraki Kenpachi, y ahora solo veía a Zanji, pero no a Zaraki Kenpachi ni a los demás. No te preocupes, Ichigo y Uno Ana Repsu no lucharon contra mí. Pero, en cuanto a los otros tres, Zanji sonrió de repente a Komamura. Bastardo, Komamura apretó los dientes. Quemé la mitad del cuerpo de Byakuya y le disparé una bala en el pecho a Kenpachi. Es una pena, debería haberle disparado en la cabeza. En cuanto a Kurotsuchi Mayuri, le hice un agujero en el pecho. Igual que el suyo. Zanji agarró a Ulquiorra y lo jaló hacia adelante, con un brazo alrededor del cuello de Ulquiorra y el otro señalando el agujero en su pecho. No, más grande que esto, unas 2 tallas más grande, y un poco más abajo. Xiao Wu señaló el vacío en su pecho para corregirse. Parecía estar explicándose muy en serio. Maldita sea, las 10 espadas que representan el vacío ahora están un poco apagadas. Zanji se dio una palmada en la cabeza, con impotencia. Hablando de eso, ¿cuál es la situación ahora? Tosen, ¿vas a liberar tu Zanpakuto? La Zanpakuto de Tosen es la única que puede ser Bankai y liberación a la vez. Sí. Tosen asintió. En realidad no era cercano a Zanji, y le daba igual lo que hubiera hecho. Solo eran Shinigamis. ¿Qué importaba cuántos fueran eliminados? De todos modos, no afectaría a los cimientos de la nobleza. ¿Ese hombre llamado Tsunayoshiro Tokinada sigue encarcelado? No te preocupes, Tosen. Somos los que defendemos la justicia. No hiciste absolutamente nada malo. Una vez que avancemos en el Seireitei, lo encontraremos. Solo tú puedes matarlo personalmente y colocar su cabeza ante la tumba de la señorita Utagawa para consolarla de verdad. Tosen se quedó atónito, y luego una expresión de emoción apareció en su rostro tras la máscara. Ahora estaba aún más seguro de que seguir a Aizen era lo correcto. Komamura. Tú también me conoces, ¿verdad? No puedo estar de acuerdo con lo que acabas de decir, y no discutiré contigo como lo hace Tosen. Solo recuerda. Mi corazón y mis acciones son tan claros como un espejo, y todas mis acciones son por la justicia. Yami, Ulquiorra. Zanji sonrió y dio la orden al instante. De acuerdo. De acuerdo. Yami y Ulquiorra desenvainaron sus espadas y cargaron contra Komamura. ¿Qué significa esto? Tosen estaba a punto de liberar su Zanpakuto y convertirse en ese gusano gigante. Soy una persona bondadosa en el fondo. Aunque sea por venganza, mi amistad con Komamura y los demás era genuina. Aunque no estuviéramos de acuerdo, seguíamos siendo amigos. Me temo que al final te sentirás agobiado. Vamos con el capitán Aizen. Zanji giró la cara, indicándole a Tosen que lo siguiera. ¿Una carga? No, no lo haré. Tosen envainó su espada. No, lo harás. Zanji miró de reojo. La habilidad pseudo-omnisciente de su caleidoscopio era extremadamente útil, pues estaba demostrando ser efectiva en ese momento. La presión de Komamura aumentó exponencialmente. ¿Cómo podría él, un simple perro, controlar a 2 espadas a la vez? El gran perro estaba enfrascado en una feroz batalla. Mientras tanto, Hirako Shinji ya había activado su Shikai. Ah. Tu espada se ve interesante. Aizen miró a Hirako Shinji. La empuñadura de la espada se había transformado en un anillo que ahora giraba en su mano, similar al hacha de Draven.
Cierto, se llama parpaleo inverso. Pero no he notado ningún cambio extraño. Antes dijiste que podía controlar los nervios, ¿te entendí bien? ¿De qué tonterías estás hablando? Ha cambiado. ¿Qué? ¿No hueles ninguna fragancia? Aizen extendió la mano, impidiendo de inmediato que Zanji y Tosen Kaname se acercaran. Capitán Aizen, eso fue, Kiku, sé que pareces saber mucho, pero ahora estoy aburrido, así que me interesa jugar con él. Al final, es igual que hace 100 años. ¿Qué? ¿Tú fuiste quien lo mató hace 100 años? ¿Quieres matarlo de nuevo ahora? Aizen sonrió levemente. Soy yo otra vez. Solo soy un chivo expiatorio. Entonces mejor ten cuidado. Tosen, retrocedamos. Zanji se dio la vuelta con calma. Tosen no pudo evitar suspirar para sus adentros. Quienes seguían a Aizen nunca se atrevían a llamarlo tú, siempre lo llamaban señor Aizen. TCH. Zanji. Eres el siguiente. Es demasiado tarde para contener la respiración. Bienvenido al mundo del revés. En cuanto Hirako Shinji terminó de hablar, Aizen se dio cuenta de que Hirako Shinji, frente a él, estaba cabeza abajo. En otras palabras, había perdido el control. Mientras tanto, en la posición de Komamura, Isagi Suei se había recuperado y se había unido a la batalla. Este es el golpe inverso, capaz de invertir los órganos de control del objetivo, como una trampa en un juego de bloques, ¿no es increíble? Pero tú no juegas. Cierto. En cuanto Hirako Shinji dijo cierto, lanzó un ataque. HMPH. Cierto, todo está invertido, ya sea arriba, abajo, izquierda, derecha o adelante y atrás. Aizen se giró con calma, a pesar de que Hirako Shinji lo había atacado de frente. ¿Crees que no lo vi? El rostro de Aizen rebosaba confianza, luego le cortaron el brazo y la sangre brotó a borbotones. PFFT. Zanji, a lo lejos, estalló en carcajadas. En cuanto a Tosen Kaname, no se atrevió a reír. Barragán, Stark y Arribel se acercaron a Zanji. Habían aceptado por completo que esta persona era la mano derecha del capitán Aizen. Parece que no te diste cuenta. Arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás están invertidos, y lo que ves también es inverso a la ubicación real de la herida. Si tienes que juzgar todo esto, ¿cómo puedes concentrarte en la lucha? Imposible. Ya sean humanos, shinigamis o espadas, lo que más usamos es la vista. Luchamos usando la información que nos proporciona la vista. Pero Mishikai hace imposible luchar usando la vista. Aunque reacciones a tiempo, tus reflejos no te siguen el ritmo. Qué lástima. Cuanto más fuerte eres, más curtido estás, más dependes de tus reflejos visuales en combate. Este capítulo aún no ha terminado. Haz clic en la página siguiente para continuar leyendo el emocionante contenido. Hirako Shinji lanzó otro ataque. Su figura seguía apareciendo alrededor de Aizen. Aizen levantó la espada para bloquear, pero cada bloqueo falló. Finalmente, le cortó la pierna. Recuerden, todos, cuando luchen contra otros, nunca sean tan estúpidos como para explicar sus habilidades. Como Hirako Shinji, es un completo idiota. ¿Estás de acuerdo, Stark? Preguntó Zanji con calma. ¿Por qué tanta gente me pregunta? Preguntó Stark atónito. Sí, sí, sí. El vicecapitán tiene razón. Los Stark nunca hacemos esas cosas. Se oyó la voz de Lilinete. Su respuesta fue equivalente a la de Stark. Impresionante, Aizen. Poder esquivar la mayoría de los ataques en estas circunstancias es realmente notable, pero eso es todo. Muere, Aizen. Hirako Shinji sintió que la victoria estaba asegurada. Creía que podría aplastar fácilmente a Aizen en un combate cuerpo a cuerpo. Hirako Shinji blandió su espada, y la hoja brilló mientras él y Aizen cambiaban de posición. Pensé que era solo una ilusión óptica. En cuanto Aizen terminó de hablar, una herida apareció en la espalda de Hirako Shinji, con una expresión de absoluto asombro. ¿Te basas en la visión para luchar? ¿Es eso lo que dices? ¿Quién está cometiendo un error visual? Preguntó Aizen con calma. ¿Qué quieres decir con eso? Hirako Shinji se giró, repentinamente dubitativa para lanzar un ataque. Usaste tu visión para determinar mi ubicación. En mi método de combate, donde se activan los 5 sentidos, puedo controlarlo fácilmente alterando ligeramente tus sentidos. Tu fuerza no es nada comparada con la mía, que puedo controlar los 5 sentidos. ¿Es pan comido, Hirako Shinji? Aizen no lo tomó en serio.